Bienvenidos amigos al canal. Directo más. Tenemos Elden Ring. Creo que esto no me está sirviendo mucho. Bueno. Directo más de un canal. No es el de mí, pero el de Scroll. El nombre es igual, le copiaron el nombre. El de Ring copió el nombre a este juego. Pues casi seguro que lo copió. Nos falta mucha creatividad para saber. Además hasta la jugabilidad se parece. Y ganó el premio mejor juego del año 2022, a pesar de copiar. Obviamente porque le estaban copiando un juego muy grande como. Bueno, vamos a continuar y ando un poco, como es nuevo, ando un poco dedicado. También mis bocinas, son unas bocinas que tenía ahí no tan buenas, pero morrowind le digo yo, porque así conocí el disco. Así conocí yo el nombre del disco. Vamos a probar qué tal va con con el sonido así como lo tengo. Quiero probar la diferencia con esas bocinas medio chafas, baratas, como suena ahora, porque yo creo que si quiero mejorar el sonido de este juego de alguna manera, no lo siento que está igual que antes, algo le falta el sonido.
eventos. Para empezar. Páramo de Warner, así se llama, Páramo de Warner. Ah, no. ¿Qué dice Morrowind? Ahí está donde yo estoy diciendo que es donde yo estoy jugando en esta parte. Destacado, dice. Eso plus, prueba gratuita, 5 días restantes. Ya lo había agarrado, ¿no? Ya la tengo activada. Hasta el 3 de agosto. Estaba leyendo que me da un poco de ventajas, pero no son tantas tener el ESO Plus. Muy buen premio. Ya sí vale la pena, me da 100 más de experiencia, me da el doble de experiencia que voy a ir adquiriendo. Lo primero que tengo que iba a hacer, bueno, aquí me metí a ver la ciudad, una ciudad a la par de donde empecé el juego. Estamos en morrowind, estoy aquí en la parte del mapa. Para eso el Exo Plus me muestra esas marcas en el mapa. Eso sí me lo activa, a tener Exo Plus gratis, me muestra esas marcas en el mapa hasta que se me acabe. O para conseguir cosas importantes, no sé qué cosas en el juego, pero parece que aquí no puedo agarrar y no robar. Aquí me permiten agarrar las cosas. Increíble. Me permiten agarrar aquí sin robar. Oh, apologies. You must want the impresario. Lo que estaba leyendo era que aquí creo que hay un lugar para aumentar el espacio para Treat with me. Look llevar over cosas. my goods and give me a good story. I dare you. Por aquí está la
está en inglés. Hay un lugar para aumentar mi espacio de cargar objetos, es lo que yo ando buscando, cómo venderlos o cómo hacerme más grande el espacio. Postales para esta ciudad. Overseer Shiralas is going to kill me if we don't get more stone in soon. But do I have a say in that? No, of course I don't. Una cueva allá. Un jugador de nivel 456. Se va a dividir. Para viajar. Are you waiting for an invitation? This is a caravan station, so I'm assuming you're in need of a ride. Come now, where do you need to get to? Looking to get out of Vivek City? Smart decision. I could use some time away myself. I can take you to Suran or Balmora. They're fairly close. Do either of those locations interest you? Farther away? That's probably a good idea. I can take you as far as Nisus or Telmora. Do either of those locations interest you? Looking to get out of Vivek City? Smart decision. Es un establo. Los establos parece que son muy importantes para conseguir Best cosas. mount in all of Vardenfell, right here. Come in and see what's available today. Ah, se puede comprar un caballo. Capacidad de carga. Por ejemplo, aquí está cómo mejorar los espacios para llevar cosas. Bueno, aquí aumenté la habilidad de aumento de montura. Vamos a ver cómo 60 sigo teniendo. Bueno, y yo hay otro. Esta ciudad es grande, grande. No sé, esta no la conocía, creo. Nunca. Esta ciudad nunca había venido, qué raro. No tan cerca de la entrada. De inicio no la conozco. Now here's a likely one. Come, do your... ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó tirándonos un hechizo? Honest merchant, trust this one.
your service. No sé qué son estos. Greetings. Oh, hay tantas, ven, tantas. Hay una piedra aquí. Si no estoy mal, hay una piedra. Aquí hay una piedra. Vamos a ver. House Halalu maintains this fine financial institution. Your gold and precious peace of mind. What does security mean to you? So many strangers of late. I suppose Lord Vivek's light draws the curious much the same. Tipo, es un banco. Pide 1000 para aumentar el... Creo que no voy a comprar espacio, pero sí ya puedo guardar. Objetos que llevo y extra. ¿Cuál es el que tengo equipado? Esa es una de las cosas que... Ya con eso por lo menos ya puedo en este banco pues bajar un poco el peso de lo que traigo. Ya podría dedicarme a pelear en los lugares, en los muchos ahí que están platicando. Peace of mind. So many strangers of late. Contra el banco, que es una de House las... Halalu. What does security? Vamos a... Se ha duplicado. ¿Cuántas flechas llevo? Ya puedo dejar mis cosas para avanzar en el viaje. Si no estoy mal, aquí hay otra cosa que me interesa. Esa no es la ciudad que yo conocía. Yo nunca la había... Si me la conocía, no me Here, recuerdo. you card sharps and Hey there! You've got a hungry look. The eye of a real competitor. I can see it. Well, my friend, Tales of Tribute is the game for you.
It's a game, of course. A card game, to be precise. Full of twists and thrills and canyon-deep strategy. I've been traveling around recruiting new players. It's been a lot of walking, but seeing the joy of new players makes it worth every step. Ha! Hooked another one! If you want to learn the game, you should travel to Gonfalon Bay on High Isle and talk to my friend Bragus. You'll find him at the City Gaming Hall. He'll get you sorted. I wish you safe travels and good luck in the game. You are going to have such a grand time. I can still remember my first win. Such a thrill. I'm actually on my way back to Gonfalon Bay myself, so I'll see you there. Well, there's a bit of selfishness there. Our tribute chapter, the Gonfalon chapter, needs some new blood. But we make it worth your while. We handle all the registration fees, membership dues, and so on. It's a win. You are going to have such a grand time. I can still remember my first win. Well... Una humana. Ir aquí a la balanza. Es que en la balanza se puede mejorar algo de lo que no buscamos. They said I could make a fortune here now that slavery was abolished. I just never expected there to be so many dark elves all over. Granoa. Ya está bien grande, no está nada chiquita. Welcome! You stand amidst the circle of champions, a guild formed to test the greatest fighters of the realm in games of course. Now, we may have many games available. Which challenge would you... Team Deathmatch has always been popular. All that ceaseless bloodshed really gets the heart pumping. Just go into the field and attack as many players as possible. Anyone can claim a capture point, but it's a true test of skill to master domination. Seize and protect as many capture points as you can. The team with the most territory in the end wins. In this game, you must dominate your... Team Deathmatch has always been popular. All that ceaseless bloodshed really gets the heart pumping. Just go into the field and attack as many players as possible. The more hit... Ever the curious one, eh? Good. Knowledge can be key to a decisive victory. What are the... Capture the relic is one of our simpler games. You must seize your enemy's relic and return it to your base, all while protecting your own relic as well. Teamwork is the key to victory in this game, as you'll need a strong defense and... Chaos Ball sounds simple. You grab the ball and hold on to it for as long as you can. The longer you last, the more points you earn. It gets a bit more complicated when you're also running for your life. Capture the relic is one of our simpler games. You must seize your enemy's relic and return it to your base, all while protecting your own relic as well. Teamwork is the key to... one of my personal favorites. Unlike our other games where you must stand fast, Crazy King gets the blood really flowing. In this game, the capture point keeps moving. Keep your feet quick and your shields up. Difficult to win when you're dead. Qué raro está esto. Me, cheer for the Stormlords, for the Pit Demons, never. Fire Drakes forever. Need you ask? Fire Drakes rain down flames of destruction upon their foes. We unleash...
A warrior has to prove themselves constantly in these parts. Uy, están caros estos. Algunos que ya tengo espacio para hacer mis aventuras. Tengo bastante espacio ahorita. Sure, the Stormlords talk a big game, but once they're on the field, they never seem to deliver. Come on, give us Fire Drakes a real challenge. Need you ask? Fire Drakes rain down... La misma chica. Puedo robar los zapatos de Ali. The pit demons are gonna take the field and tear all those fire drakes to bits. Just wait and see. You haven't heard? More dangerous than the depths of oblivion. More deadly than a Daedric Titan. Pit demons! The battleground champions that... Qué raro. Stormlords are the fiercest competitors. They'll always win. Stormlords thunder across the field, striking our foes down faster than they can blink. We're a whirlwind of pain that smashes enemies to bits. You want to hear the crowds cheering? For your name to be sung? For victory after victory to be gained by your... Son tiendas muy caras. Me piden menos 45,000 mínimo de dinero, demasiado para mí. What is it? Sería de nivel 10. Somos un montón de jugadores en línea. Voy a aumentar mi inventario, creo que por aquí hay uno. ¿Cómo aumentar mi inventario aquí? A ver si el tutorial que vi me funciona. Acabo de ver. Hasta ese lado. Venden una casa aquí. No estaría mal comprar una casa en la ciudad. Y una casa desolada en el pueblo. Entonces vamos a preguntar el precio. Bueno, preguntemos el precio primero. Aquí debería estar la casa. Qué raro, no está aquí. Que si no conocía. Era que yo me había metido de aquí. Hay un chingo de jugadores en línea. Todos están conectados hoy jugando. Parece que hay mucha gente. Pues voy a... Sé que aquí está... Primero por lo que más me urge. Para poder hacer mis aventuras, demasiadas personas con las que quieren platicar. No es aquí, entonces me equivoqué. I don't mean to be forward, but you're the 87th customer to walk through that door. And the last... Por lo menos este juego da la sensación de que sí es más real que lo veo lleno de vida. Varios jugadores, varias personas, no como el de Ring, que ahí solo hay enemigos, solo enemigos y enemigos.
Se ve que está más trabajado en la ambientación. Aquí tengo que ir, hay una... Aquí es, creo, una tutorial. Tengo que hacer es mejorar. Welcome. A ver, ¿estos hablan? No, no hablan. Siempre en medio. Es aquí, sí. I'll be at this a while. Leoncito, sí. Bugs and mushrooms as big as houses and guaranteed to scare the stripes off a kitten. This one doesn't know what in the name of John and Joe the Dark Elves were thinking when they decided to live in this bizarre land. By the way, do you need a bag? Sí. Ahí está. Vamos a ver. Bien, bien. Eso es mucha ayuda. Eso me va a ayudar a mejorar bastante el juego inicial. Ya tengo 70 espacios. Creo que voy a comprarle otro si se pudiera. This one doesn't know what to think about his Telvanni customers. On one paw, they keep people like me as slaves. On the other, their pouches overflow with more gold. 2000. Creo que sí. Ahí está. Estoy quedando bien pobre, pero vale la pena. Tengo 80 de inventario. Es una gran, es bueno empezar. Ya no me alcanza. Para la otra mejora. Es bueno empezar así el juego con mejoras. Con esta mejora. Orcs make the best leather crafts in the world, and don't let a dark elf tell you any different. Go on, take a... No se vende armas. Estoy listo para mi aventura. Las flechas son las que... Las flechas son las que me hacen falta. Un par de flechas. Lo hizo chiquitito. Veo su personaje bien chiquito. Voy a ver si aquí hay en la cervecería. Vamos a ver si no encuentro problemas aquí con Bololo. They say the fastest way to your lover's heart is through the stomach. Quiero ver, voy a comprar una. Uy, no estoy bien pobre. La verdad que no estoy interesado ahorita en recetas. No hay recetas más baratas, digo yo, porque están caras. Solo voy a comprar una solo para... Quiero ver si sí se compra. Bendición. Esto, no sé qué hace bendición de cenital. Tengo estos efectos activos. Me falta para nivel 5 un poquito, nada, un 50%. Aquí está. Vamos a comer receta cerveza de pantano de hierro, lo vamos a usar.
Esta como que la puedo usar. Me falta esta otra receta, me falta mejorar receta 2. Me hago un creador de objetos y empiezo a vender las cosas. Aquí hay otra sastre y tintorero, hay sastrería. My, aren't you a full flask of Flynn? You know it would make you even more desirable, if I may be so bold. A new suit of armor. If you have the time, I'm sure I can get you fitted and geared. Son como armaduras, son sastrerías aquí. Pero no hay nada tan... No sé cuánto es la armadura. Cuando sastre. Uy, son esas máquinas. Quieren mucho trabajo aquí. Me faltó fue una. Revisaron aquí. Pues yo no sé si vine acá hace 20 años cuando jugué el juego por primera vez. Tal vez sí conozco, pero ya se me había olvidado. Puede ser que sí conociera. Que está muy cerca del área inicial. Yo pienso que tal vez sí conocí. Tal vez sí conocí. You'll have to excuse me. I'm still getting used to the fair that eats here in Varenfell. If there's something you... Pues vamos a... explorar, vamos pues a explorar toda la zona. Algunas catacumbas, algunos lugares. Del juego. Hoy sí voy a dedicarme a avanzar en el juego, a lo que es explorar y subir de nivel de combate y todo eso. Uy, ¿dónde salí? Voy a hacer los últimos mandados aquí. I love this city. I love the cantons, I love the waterfalls and ocean. Si encuentro la otra ciudad, que sí ya tengo bien en mi memoria. Tengo mi memoria. Pero si el juego es igual. Si me voy a tirar para acá. No creo que me muera. No es tan alta la caída. Ay. Como grité. Lo vi al ver aquí.
marca aquí, pero no la detecto. This is taking forever. Ah, es aquí adentro. Hay que hacer varios mandados aquí. Esto sí es de mandar, este juego sí es de hacer algo de mandados. Outlanders. Who else but the ignorant savages from other lands would barge into my office and expect to be able to just speak to someone of my... Another adventurer looking for work? Did you? Well, that's why it was posted. It's simple. Citizens tell us what they need and we arrange for the job to be completed. You will be able to meet with the client before starting the task. They'll also have your reward, not us. Beryl Omeril and her brother Traylon will handle your assignments. Check in with them frequently to see if they have a job for you. They'll inform you what you need to accomplish and who made the request. Beryl's requests may appear straightforward, but many adventurers find them difficult to accomplish. The assortment of enemies she'll ask you to face are all powerful, and I would recommend gathering allies before. Traylon handles requests which the temple has special interests in. His tasks require more subtlety, but they are by no means easy. Make sure to listen to his explanations carefully. It's also a good idea to speak to the client. Beryl's requests may appear straightforward, but many adventurers... I would hope. You came to us, after all. Traylon and Belleru are just down the hall. They should already have assignments for you. Speak to either of them to get started. Ya hice la misión. Llamada de auxilio. Bueno, ya hice una misión, no sé de qué trataba. Speak to Traylon or Belleru down the hall if you're looking for work. They'll let you know. Me gané 94 Do you know? de oro, casi lo mismo que me gané hoy en el día. Hoy también me pagaron a mí. Acabo de vender algo, unas cartas. Citizens hand in their request, I tell you what I know, and you take care of it. The person with the problem is usually more than willing to talk your ear off about it. The more people you can convince to help you with the job, the better. Well, here's a nasty one. Ever seen a hunger before? Looks like there's one causing trouble in Sillipan Grange. Appears to be protecting a newly discovered ruin, and some researchers need help killing it. The notice sounds quite panicked, actually. Head to Sillipan Grange, gather some relic pieces, and try to take care of the hunger that's protecting the area. Tivina Avani should be in the city with more information. Nervous little thing. She'll have you... Well, this is odd. I could have sworn I've given you a job. Shouldn't you be off doing it? Current events have left the temple in need of additional resources. The requests I handle are citizens whose interests best align with the goals of the temple. Bandits are occupying a cave called Zain Sipalu. They're under the delusion that they have access to a monopoly of moon sugar grasses, a plant that isn't able to naturally grow here in Vardenfell. We'd like to keep them preoccupied. Misinformation. Take these 2 notes regarding moon sugar's growth process. Leave one near their crow and one near their research. Deal with the bandits however you like. Evos is nearby if you need more information. You'll also have your reward. Desinformar cómo crear la planta lunar. Engañarlos de cómo crear la planta lunar. Aquí hay una torre más grande, vamos a ver quién vive ahí. Creo
Solo que la casa no me alcanza el dinero. Prefiero no ir a la casa. Están esperando con cuchillos. Please, Vivek. Pensé que me iban a atacar. Ojalá se dividió. No hay nadie, qué extraño. No es buena, güey. Tengo una pelea. Pensé que era a mí. Aquí no hay nadie. Lo extraño es que no encuentro dónde venden flechas. ¿Dónde consigo flechas? Aquí no me pueden meter. Aquí hay unas... Tengo unas marcas en el mapa. Y qué chilero se ve la ciudad. Se ve genial, morrowind. Vuelta remasterizada. ¿Cómo se llamaría eso? Vamos a ver. Hola. $150, está cara la donación. Me dieron un nuevo punto. Por la donación me dieron no está nada mal. Tampoco vale la pena la donación, la verdad. Cocina, vamos a ver. No está nada mal la persuasión. Ya la lucha ya está. Creo que voy a usar el de la intimidación para poder intimidarlos. Porque en combate ya pues ya tengo ciertas habilidades. Vamos a lo que es intimidar. No, ya puedo intimidar. Santuario del poeta guerrero. Santuario del padre de los misterios. Vamos a ver el otro.
que no me interesa. No me interesa tanto. May Arcade drive back the darkness forevermore. Building a city is hard work, but now that I am a free wage worker, I gladly perform the labors they ask of me. Wood dust may get in the scales, but I do not mind. Sweat washes it away. When the city is complete, I will take my earnings and move to a nice swamp with no bark. Ataque de hielo tiene este. Ataque de hielo. Hay alguien aquí, pero no lo logro. Por aquí. Alguien está ahí enfrente. Ahí. Estoy pensando que cueva, que caverna nos vamos, que calabozo. ¿Será que agarro la primera? Y te estoy diciendo que fue... Are you here about the job I posted? I doubt you'll want to go through with it once you hear the detail. You have? You really want to fight that thing? I don't care if these ruins contain the bones of Lorcan himself. I'm not going back until that monster is gone. But hey, if you want to fight a Daedra and grab a few pointless relics for us, feel free. In my opinion, probably nothing. We'll translate a few tablets, clean up some bones, guess as to who owned the place. We'll find a useless detail to insert into a dull chapter of a pompous book no one will read anyway. Hungers are Daedra associated with Boethia. This one was likely summoned by a cultist centuries ago. They are, as the name denotes, very hungry, especially for mortal flesh. I prefer pastries. I wouldn't fight one, but you seem more than willing. Finding useless ruins is the family business. My own mother currently heads our research team. She insisted I put the notice up, if you must know. Honestly, if it was up to me, I'd be a fat, happy baker right now. Instead, I'm just a scrawny coward. Hungers are Daedra associated with Boethia. This one was likely summoned by a cultist centuries ago. In my opinion, probably nothing. We'll translate a few tablets, clean up some bones, guess as to who owned... Yo hablé con ella. Hay demasiada información de tantos detalles. O sea, que hay del otro lado. Aquí no se puede ver, estoy saltando aquí. Hay demasiadas historias. Creo que es muy peligroso. Pero sí es ahí. Están construyendo la ciudad, la otra parte de la ciudad. Está en construcción. ¿Qué la llevan? Pero es que no se puede entrar ahí, están construyendo. Está en crecimiento la ciudad. Se va, no sé si vive se llama. Bueno, es que hay signos para saber dónde ir. Oh, this is not a good time for a chat. Oh, ye buoyant onagers, to glory days and triumphant... Are you the misinformant sent by the temple? The more we wait, the closer those bandits get to succeeding. Sing proud sound
I would personally love to put an arrow through the skull of every single bandit in that cave, but I've been told this case needs finesse. Plant the notes without the bandits noticing, and we should be able to keep them preoccupied for a while yet. Too much risk, too much trouble. Better to simply confuse the Swits. We can keep them occupied, cooped up in their cave, and stop contraband from invading our shores. The more they fail to grow moon sugar, the more determined they seem to get. Just some gibberish the temple came up with. They contain enough technical terms to appear legitimate, but say nothing that's actually going to help the moon sugar's growth. It should keep the bandits trying and trying with no success. It's hard not to take it personally sometimes. My own sister robbed our parents blind to pay for her skooma habit before running off with some fetcher. When I came to Vardenfell, I promised I'd never let that happen to any family under my watch. Just some gibberish the temple came up with. They contain enough technical terms to appear legitimate, but say nothing that's actually... Qué raro este. Me voy a entrar a este. Creo que me voy a ir a la cueva principal, que es la de... la primerita que está en el juego de esta pantalla. Que me parece que tal vez va a estar fácil, no creo que sea el gremio de los magos. Ya estoy unido al gremio. Honor and service. Me uní. ¿Me puede robar esa jarra? Don't you just love Vardenfell? You must agree that there's nowhere else in the world quite like it. I'm just glad the Guildmaster decided to send you. Vende las gemas. The Mages Guild has always treated me well. So I ask you, why in the world did they decide to send me to this bizarre land of... Hay unos joyeras. No están nada mal. Se valió 11. Ya voy a llegar a nivel 5. Bastón. Ahora es para tirar magia. Necesito un collazo, voy a llevar el de nivel 5. No voy a llegar a nivel 5. Y me quedan 1000 monedas. I find this land. Más vale que me ponga a explorar el juego. Las zonas de exploración. No puedo estar mucho tiempo en la ciudad comprando cositas, dando donaciones porque sí me están saliendo caro. Las flechas sí no sé dónde las venden. Cuando estoy hablando de flechas parece que... Anything I can do for you? Oh, ¿lo están viendo? Casi me las robo. Si no es porque no salía esa chava. Están saliendo. Not sure I'll ever get used to that huge rock floating over our heads. No wonder the Dark Elves act so crazy all the time. This land of theirs, it's like Oblivion, except with slightly better refreshments. Bueno, aquí están los arcos. Los arcos no están nada mal. Pero las flechas no las vende. Me parece extraño.
arcos están mejores que el mío, pero valen 400. Voy a ver un arco. Tengo que aprender a usar el arco en algún lugar donde están nada más los arcos de ellos. Buenos arcos ven. Time passes slowly beneath the hollow moon that floats above us. Or maybe it's just the depressing holiness of this. Did you feel that just now? Was that another rumble? Sorry, but that smoldering mountain has my teeth on edge. We don't have anything like that back in Skyrim. Oh. Tiene cosas de scary. Los raros no saco las flechas. Quiero ver. Finest merchandise around. Parece que tengo flechas infinitas. Qué raro. Creo que si voy a llevarme un arco que me dé más experiencia, vale la pena para empezar el juego. Este los vende. The Fighters Guild goes with. Vende los arcos que ando. Un mejor arco, pues incluso hace más. Uno de nivel 3 o uno de nivel 5. Estoy a la vuelta de la esquina de nivel 5. Nivel 5 está a la vuelta de la esquina. ¿Dónde está? Me complico mucho. No sé qué. Debería aparecer mi inventario de habilidades de ganar artista. Y voy a ver qué dice ahí. Vamos a llevar un arco. Looking to join up? ¿Vale 18? ¿Cuánto valía? ¿O 400? Yo creo que vale 400 que lo compré. The Fighters Guild. Y 400 valía. El entrenamiento dice. Hay algo raro en esto, dice entrenamiento. Creo que me equivoqué en algo. Me compré el arco de acre, pero cometí el error de parece que requiere entrenamiento. Bueno, a lo mejor ya no sigo acá. Estoy gastando mucho mi dinero. Ya es hora de ir a la cueva, que es el inicio de recuperar parte del dinero que tengo que usar, que tengo que recuperar el dinero. Capaz me muero aquí en la caída. Debería. No, casi me muero. Un poco de daño, tío, así.
Voy a ir al banco. Dejar un arco que tengo. Ah, no importa, que hay unos 9 diamantes, lo que no entiendo. ¿Para qué sirve? Ah. Qué extraño lugar. Marca algo aquí, pero no hay nada. Well, A ver qué es. Bueno, me voy a estar construyendo, parece. Está en construcción. Flechas no hay que comprar, parece. No es necesario, como en otros juegos que juego. En otros sí era necesario. A lo mejor voy a salir de aquí a ver la cueva. La primerita cueva en la que todos se meten, estoy casi seguro que la mayoría se meten en esa cueva que está al salir del barco, se meten creyendo que es fácil. Yo me acuerdo que no. Vamos a probar ahorita que hoy que tan difícil es. Bueno, venden. Dan una posada gratis. Una casa. We're just about ready to set sail. I don't know about you, but the moonlit is looking a little too close for comfort these days. We're headed to Sadrith Mora, if that's where you'd like to go. Just decide quick. I want to sail on the next tide. I was planning on sailing to Sadrith Mora next, but I don't mind taking you to an alliance capital. Trade is always good in the capitals.
sé qué hay que hablar con ella, dice. By the three, I've never seen the mountain so active. And bar down, we're headed to Sadrith Mora if that's where you'd like to go. Just decide. Voy a la cueva. La primera cueva que está por aquí. La primera cueva que pues, es más fácil de... Está como por aquí la... Volvieron a marcar un lugar. ¿Para dónde es escalera? Veo un monstruo. Un monstruo algo fuerte. Qué bien se ve el pantano. Para agarrar el nivel 1. Casi ya puedo recoger cositas. Se recuperó. Es molesto. Bueno, mete el arco. Así. Que hay alguien. Por aquí. A la izquierda. I can't let Lord Vivek down. Those monsters, it's too dangerous. What am I going to do? Did Canon Valasar send you? Oh, she did, didn't she? That means she made it to Seydanin. Vivek be praised. Will you help me complete my mission? It would be sacrilege. As the saints declare, the tribunal always provides. Take this scroll with Lord Vivek's inquiries. While I summon forth my ancestor spirit and concentrate on maintaining the connection, you must ask the questions. He insists with you. I've already lost precious time due to the buoyant Armiger's wounds, but I suppose a few more moments won't make the volcano erupt or the moonlit fall from the sky or anything. What else can I tell you, my friend? I'm not quite sure, and it wasn't my place to ask. When your living God gives you a task, you say, "Yes, my lord." The questions seem to involve the time before. A few of my contemporaries can boast of a luminary such as Farina Andrino occupying a prime branch upon their family tree. Who sowed their seal? It's like asking who are Vivek and Armalexia. They are the tribunal, the living gods of the Dunmer. So the seal is the architect of time and the binder of oblivion. If you want to know more, we can talk after we've finished. Well, I can tell you why they weren't here the last time I paid my respects. Canon Valasar thinks there's some kind of Daedra. Before we go in there and face those monsters, I want you to know how much I appreciate your aid in this matter. Just don't lose the scroll that contains Lord Vivek's question. Follow me, but keep an eye out for those Daedra. Bueno, voy a entrar a la tumba. Que les digo, no, es la primera que creo que todos se meten a jugar ahí. Ancestral de los Andranos. La que está más cerca, la más de la cueva. Creatures attacked as soon as we entered the Hall of Remembrance.
Vamos a ver si es igual, si me recuerdo. Hay alguien ahí. Otro jugador. Lo vamos a invitar. Eso, ¿cómo salió ahí? No lo maté. ¿Qué es eso? No vieron a salir. Está jodida la bomba. Tomarlo como que fuera la... que si son mi ayudante. Porque puede ser me van a matar. Hay demasiados, pero qué mala onda, me dejó solo. Vamos a sacar el cuchillo. No puedo pelear todo el tiempo con el arco. Es que no pelea. No pelea, el baboso solo se esconde. Está volviendo a salir. No me lo creo. Lo que no entiendo es cómo sacar el cuchillo rápido. Que no recomiendo meterse a la cueva al principio del juego, ¿no? No recomiendo volverse. Eso es lo malo, que el juego vuelve a sacar los enemigos. Antes no pasaba eso. Eso es lo que no me gusta. Antes no pasaba eso. Ninguno me está ayudando bien. Miren, eso es lo bueno del juego, es que hay jugadores en línea jugando conmigo, pero lo malo es que esto lo bueno es que hay varios, pero no van a volver a salir, es lo que da. No puedes esperar mucho tiempo aquí buscando cosas. No sé si es porque aparece un nuevo jugador o porque voy mejorando mi habilidad de arco. Muy bueno también. Me juego mucho.
Viene otro a ayudarme, bien. Eso es lo bueno, bien. Es lo bueno que me vienen a ayudar. Debería haber una manera de detener estas invocaciones. No me agrada que aparezcan y aparezcan. Tengo que revisar rápido por esa misma razón. This used to be such a peaceful place. I came here as a young acolyte to meditate. Una cueva de varios niveles. Allá frente está el enemigo. O sea, si llega hasta aquí la cosa. Primero me voy a equipar con lo mejor que he encontrado. No es muy bueno. Pues nivel 2. Lo que está mejor es que me da menos resistencia a los hechizos, pero me da más experiencia. Todavía no lo puedo usar, pero poco lo usaré. Ah, me salieron más. Eso es más grande. Estoy en problema. Ese no lo logro matar. Con este sí me va a matar. No quiero morirme en la primera. No, aquí tendré que mirar con cuchillo. Me ayudas, qué bien. Vamos a ver cómo. Lo bueno que hay amigos jugando.
Lo hacen más fácil todo. Se hace más fácil la misión. Calavera con el pie. Sí da miedito. Oh no. No he aprendido a equipar las cosas todavía. No sé cómo está costando eso el... Falta la forma de cómo cambiar de espada. No tengo idea. Cambiar de espada a escudo. Tengo que irme con mucho cuidado. No sé hacerlo todavía. We're nearly there. Then we can summon my ancestor.
mataron, puedo aprovechar aquí. No hay nada aquí, es para allá. No me puedo ir. Me dejaron solo. No puedo querer ser obsesivo. Salieron ahí. Salen cada minuto, hay que moverse, estarse moviendo cada rato. No hay mucho tiempo que perder. ¿Qué me sale aquí? Está chilero el juego, la verdad, me gusta. Me gusta. Hay enemigos infinitos realmente. Y lo bueno es que los jugadores me van. No hay bastantes en línea, eso es lo bueno que no. Somos poquitos los que estamos jugando el juego. Está gratis, todo gratis. ¡Oh! Tener una habilidad. Nos vamos para acá. No me va muy bien este chico. Solamente nos van acompañando. Yo creo que tal vez cuando el juego cuando vaya más avanzado van a haber menos, supongo yo. Lo que se me ocurre es que van a haber menos jugadores. Porque va a ser un área más avanzada en el juego, no cualquiera llega hasta allá. Por eso yo creería que van a haber menos hemos llegado. The summoning chamber. I'll call forth my ancestor, then you can ask Vivek's questions. Aquí el... Hasn't my rest been disturbed enough by those filthy Daedra? Why do you summon me, descendant? My Lord Vivek has inquiries that only you can answer, my lady. My companion will present them with your permission. The warrior poet? Very well. Ask Vivek's questions. Tengo que hablar con... Dice que le haga preguntas, ¿no sabes? Ask the warrior poet's questions, Outlander. Ah, Lord Vivek always had a way with words. Tell him to rest assured. The heart remains safe. I wonder why that concerns him. Ask the remain. An enemy of old, yes, but not the one that Vivek presumes. So the seal imagined multiple scenarios and contemplated endless solutions. He even experimented with his divinity, drawing energy to study before returning it. Loss will come, he foresaw, but not until the collapse of the temple.
Now, I hope that's what Lord Vivek needed. Let's talk outside. Bueno, un montón de runas. Voy a dar de encuentre. Ya se fue. Qué miedosito. Calaveras. Para armaduras para ir a vender. Las voy a ir a vender. Así dije yo con las otras, pero no me dejaron vender. Es porque son juego, el inicio del juego no se podían vender. ¿Y aquí a dónde salí? Ay, Dios mío. Al principio. Los goblins. Nuevo nivel, sí. Nuevo nivel. Nivel 5 lo puedo reclamar ahorita. Esto no me interesa. Me interesa esta vida, cualquier hora. Ah, es que no se puede abrir por aquí. No había camino por aquí, era nada más que otro jugador. Bueno, me entiende la cueva básica, pues no es la que yo creo. No sé, no es la que yo jugué hace 20 años, creo, tal vez sí, pero me acuerdo que había un vampiro, al final es un vampiro. O hay un monstruo fuerte al principio, nomás de entrar. No era esto, esa no me recuerdo esto. Paramos de Panther. Eso no me recuerdo. Recompensa de nivel 5. Ah, no era este que tenía que dar. No era esa cueva que yo... La que yo me recordaba, ¿sabes? Sí está fácil, ¿verdad? Está fácil para hacer la primerita, ¿no? Thank you for helping me complete my task. Now, I need to return to Vivek City. Have you been there? It's amazing.
Ziggurats rising out of the water, the moonlit hanging in the sky above. Hey, you should meet me there so I can introduce you to Lord Vivek. Just between us, I understood neither the questions asked nor the answers received. Not that I expected to. Some things aren't meant for mortal minds. That's another reason for you to come to Vivek City, to help me explain what my ancestors said. Excellent. I just need to make a quick stop in Seydanin to check on my original traveling companions. When you get to Vivek City, head right to the palace and I'll meet you there. I know that Lord Vivek will want to reward you for assisting me. I'll be along shortly. When you get to Vivek City, head directly for Lord Vivek's palace. Once there, I'll make introductions and we can tell the warrior poet everything we've learned. Of course. As I said, the tribunal consists of our 3 living gods, Vivek, Almalexia, and Sothosil. They lead us in spiritual matters and rule over Dunmer society as god monarchs of the Dark Elves. I serve Vivek, but honor the entire tribunal. Unfortunately, no. The Dunmer houses bow to the tribunal, but the savage Ashlanders refuse to acknowledge their divinity. The heretics never allowed themselves to be assimilated. Bueno, en Vivek dice, ya fuimos a Vivek. Vivek es la ciudad que vine antes de entrar aquí. Vivek, me hicieron. Vivek es la ciudad que visitamos antes, esta ciudad Vivek. Aquí está Vivek. Una ciudad. ¿Quién está ahí? Una ciudad que tiene muchas cosas útiles para empezar. Ir. Ahí aumenté mi carga de equipo, aquí se aumenta la carga de inventario. Aquí hay que meterse en esta área. Y el banco está aquí también, que puede uno guardar cosas. También se puede aumentar. Vale la pena ir a esos 2 lugares a aumentar. Vivek está aquí, creo yo. El santuario de Vivek, que es como una divinidad para los elfos oscuros. Que la verdad, este mundo es de elfos oscuros. Se llama morrowind, creo yo. Y ahí está explicando que son tres divinidades. Vivek y los otros 2, sirve a Vivek y pues hay elfos que no comparten las mismas creencias. Hay unos que son herejes, dice, que vaya para allá después a visitarlo. Ya fui, pero no había nadie. Tengo 2 puntos de habilidad y aquel está matando unos insectos. Era un jugador. Me voy a equipar los nuevos objetos que puedo usar. Bueno, y es que collar solo puedo llevar uno. Este me aumenta la salud y este me aumenta el aguante máximo. Que pensé que pensé que era la carga, pero es la estamina. Creo que la salud prefiero aumentarme la salud. He conseguido un par de ítems, un par de objetos que están un poco mejor en esa caverna. Un poquito mejor que las que traía. Voy a cambiar. El cinturón tengo mejor este. Ahí están las marcas de los objetos nuevos que tienen una marca ahí. Aquí tenía el escudo. Podría ir a vender mis armas. La daga de hierro. Estoy viendo que Willock hizo un raid. Mandó sus espectadores para acá. No sé quién es Willock. Nunca he hecho un raid.
A ver, gracias al rey otra vez mandó todos los espectadores. Vamos a... esta daga de hierro es una... Quiero ver cómo es con la daga. ¿Qué tal es pelear con la daga? Ah, es muy chiquita, no la veo. Mejor me llevo la espada que tengo. Voy a tratar de vender las armas que conseguí en la cueva. Esta es la más cercana, el calabozo más cercano. Estos son pacíficos, pero los grandes no tanto. Voy a ir a ver si los puedo vender aquí. No me acuerdo cómo se llama aquí. Aquí está el insecto para viajar. Qué bonito está el paisaje de día. Entonces para viajes rápidos. Alguien la mató. Un jugador de plano la mató. Y volvió a aparecer. Ahora le puedo hablar, a ver si le puedo hablar. Do mind the guar. Isn't country life great? Alguien me escribió. Ani. I've got my eye on you. Ahora está en Do inglés. mind the guar. Isn't country life grand? It's like I'm right back at home in Cyrodiil. Aside from the giant fungi and adorable lizard chickens, of course. Running away from the war on the mainland, of course. More and more arrive each season. The new blood sends some dark elves into fits, but they agreed on shared borders when they signed the pact. Ajá. Está todo tomado. Quiero ver si ahora puedo vender las armas. No se acerca, no me deja acercarme mucho al mapa aquí. Quiero vender las armas. No he encontrado el lugar adecuado para vender las armas que voy coleccionando en el... Si alguien sabe. No, casi robo algo. No van mis armaduras. Ahí van poco a poco. No, me parece en esa ciudad muy difícil que se puedan vender. Sí, otro. Ah, our special customer. Is there something I can do for you? Ya puedo persuadir. No lo tengo esa habilidad. Creo que ahorita lo voy a reclamar para poder usarla en las conversaciones. Conjunto de objetos. Equipa varias piezas del mismo conjunto para aumentar la bonificación. Lote de objetos tenidos de salud. A ver, próximo nivel 10, un punto de habilidad, un punto de atributo, 3 gemas de alma, un de pergamino de experiencia de coronas. En el 10 me van a dar 3 y 3, caballo al azar. Buscador de mazamorras, en el 10 me van a dar un caballo. Y un caballo. Vamos a darle salud y salud. 2 de salud. Es lo que ando buscando es eso que dice ahí, persuadir. Hay una habilidad de los gremios. Aquí la tengo. Para poder usarla. Tengo la habilidad de persuadir. Esta está muy buena para robar. Vean, me puedo hacer un bandido.
Aumenta la probabilidad de robar, un 5%, está muy buena para... La verdad que no sé, estos de los cajitas es de los tigres, de mi raza de guerrero. Le iría muy bien y lo peor es que es de raza, pero empecé a poner armaduras, empecé a aumentar armaduras y ahí me equivoqué. Me equivoqué porque no sé, no me equivocaba, pero me está dando la opción aquí se divide el camino entre elegir armaduras ligeras o pesadas. Hay una de arco. Que no está nada mal para usar el arco. Pues los vamos a interrogar, persuadir. Ah, our special customer. Is there something I can do for you? And on CV is the ending of words. I'm yours to command. That's an odd request. But who am I to question the tribunal? I can reach the governor's quarters through the guardhouse, but I'll need someone to distract the guards. That's perfect. Go and cause a distraction, and I'll get you a sheet of parchment. I'll meet you by the tree next to the lighthouse docks when I've accomplished the task. La persuadí, sí funcionó. Sí funcionó mi habilidad. Hicimos un trato. Quiero que la descubran. Ella ha hecho cosas malas aquí en este pueblo. Una cosa mala de apagar el faro. Hubo un accidente de barco. Lo bueno si está en el español, ahora entiendo bien el juego. No le puedo. Sí, ahora sí le puedo vender no le puedo vender mis cosas. Es lo que yo no entiendo por qué cuesta tanto vender los objetos. Tan difícil es vender los objetos. Ahí va ella, vamos a tratar de hacer la misión. ¿Quién se va a esconder? No sé por qué se mueve tan raro. Vamos a tratar de distraer al guardia y va a entrar. The deputy governor's errand runner. Now what? And what does the deputy governor want to blame me for this time? Ahí está tratando de entrar, entró a robar, yo no entré, al final me salvé, yo no tengo que entrar a robar. Gracias a esa habilidad que activé. The governor needed me here. Remind Salvi that he's still in charge here, and he trusts me.
She should consider that as she conducts this next hunt of hers. You do that. Now move along before I arrest you for loitering and bothering a house guard. Ya no lo hizo, ya lo robó. Ya lo robó. Tengo que ir al árbol donde ella dejó. El lugar donde iba. Ah, no, esa es otra. Ya tiene la llave. ¿Cómo es que entra ahí tan rápido? Voy a ir al árbol. What is it? Supongo que el árbol estaba por aquí en este pantano. Vaya, no extraño. Ahora no sé por qué no puedo hacer zoom en el mapa. Debería ser en el árbol este. Vamos a ver. ¿Cuál árbol era? Por eso me costaba mucho jugar en aquel entonces este juego, porque no... Ahí está. Porque todo era en inglés. Parece que hace un año lo tradujeron al español. No hace mucho, entonces por eso no lo jugué. No lo conseguí. Lo ponen en español. Bueno, esas palabras son de una sociedad de religiosos que están a favor de los esclavos, de que haya esclavitud, pero estos de aquí no están a favor de la esclavitud. Como que se está peleando un poco el sur con están un poco divididos el sur, según entiendo, con el norte o el centro de esta ciudad. Esas políticas hay las políticas. Aquí me marca. Unsee is the ending of words. I forgot how much I enjoyed leaving arts. Sneaking into the governor's private quarters brought back fond memories. Not only did I get a sheet of the government's fancy parchment, I saw an unfinished report that seemed important. It proclaimed that there wasn't any slaver activity at Falmouth Island and the patrols were better off moving farther up the coast. Leave Vardenfell? If you think that's for the best. Let's see. I know, I'll go to Mournhold. I've always wanted to see the Tribunal Temple. What an excellent idea. Unsee is the ending of words. Según ella no la ven. Según ella no la ven ahí. Uy, eso que tiró una bomba, el humo hoy sí me sorprendió. No pensé que algo así iba a ser. Se ha escapado. Vamos a preguntarle a esta qué hacemos ahora con lo que hemos descubierto. Back again? So tell me, you didn't do anything unlawful now, did you? That's odd. We haven't done a search of Firemoth Island since Governor Emelian declared that the House Guard was better used patrolling farther up the coast. And these parchment sheets definitely match. This is very disturbing. What I think doesn't matter. We need evidence.
but we also need to launch a rescue. Slavery is illegal in Pact territory. It's time to visit Firemoth Island. Hopefully, somewhere along the way, we'll find more proof of Governor O'Melian's ties to all of this. Attack before the soldiers have been assembled? That's not a prudent course of action. We need to muster our forces, make plans and contingencies, unlock the armory. What was that? That's a distress signal, and it came from Firemoth Island. No time to prepare. We have to rescue the slavers' prisoners. Soldiers, to the ships! We sail for Firemoth Island! Está reuniendo soldados. Creo que nos vamos en barco. No sé a dónde me van a llevar. Están los soldados. Vamos a ir a pelear porque están esclavizando gente, esclavos o algo así. Como les digo diciendo, están provocando esclavismo. Ellas como que están viendo esto aquí que no se dé el esclavismo. Y no sé qué está pasando ahora. Los se reunieron en el barco. Si le doy nos vamos, pero no sé a dónde nos vamos a ir. Tengo miedo de que me maten. Y siento que no estoy tratando de jugar el juego sin que me maten ni una vez. Ese es mi objetivo. Tengo miedo de que si vamos a ir a una guerra no voy a aguantar. Lo que me gustaría él está tratando de un poco de hablar todo acá, ¿no? No conozco el juego. Necesito lo que no he entendido cómo tengo miedo de que avanzar aquí, pero supongo que como es el inicio tal vez podría avanzar, podría irnos a la guerra, a ver qué pasa. Como es el inicio del juego, vamos a darle. Embarcación de no sé qué, vamos en la isla polida de fuego, la isla polida de genia. Parece que el foco como una tierra olvidada en la superficie del mundo interior. Una idea que podría contar todo tipo de crímenes y corrupción. Mira a ver. Hay una guerra aquí. Me mandaron a... ¿Dónde estamos? Nada que ver, no parece... La isla polida de fuego. Estoy lejos de mi territorio de morrowind. Hay varias batallas. Esos son los jugadores. Sí. Estamos salvando esclavos. Aquí los tienen esclavizados. Los vamos a salvar. Sí, son los esclavos. Estamos salvando. You arrived in the nick of time.
Que los tienen esclavizados, se los llevaron en el barco. A ver cómo se los llevaron acá. Casi me detectan. Vamos a salvarlos sin que me detecten. Tiene un flechazo. Oh, la verdad tira, es el Legolas. Tira muchas flechas. El Legolas. Supongo que cuerpo a cuerpo no está. Ahí está mi amigo, viene a ayudar. Un jugador. No. Y matamos. Este se muda. Porque la misión es más fácil. Para abajo. Tenemos que entrar aquí. I can't believe it. Free. Bien, bien. Y ahora nosotros, solo falta uno. Muy bien. Sé que es aquí arriba. Ah, entonces. I try not to be superstitious. That brings bad luck. Aquí me va a ayudar. Hola, boca. No hay nada aquí. Y otro barco. Niveles. Van bien porque van nivel 3 y van haciendo esta misión. Parece que están jugando muy bien. Ataque de Tauro, estás muerto. Ataque de Tauro, gran cuerno, se murió. Ya estaba hablando con un hombre muerto. Bueno, vámonos. Vamos a ver aquí.
Tendré que explorar aquí. Hay otro símbolo ahí, pero no he liberado. Me falta uno. Me falta un prisionero más. No lo encuentro. Ahí está. Si era una mini batalla aquí, era una como ver. ¿Este quién es? Hasta el programa. I thought I was done for. Tienen ataques especiales. Otro hombre muerto. Vamos a ver. Mejor no sigo explorando. Me tengo que regresar. Suficiente, cumplí mi misión aquí. Vamos a hacer que salgan otros más fuertes. Vámonos. Legolas. Querido Legolas. Aquí están los que solo voy a explorar la esquina. Consejos de ring. Todo desbloqueo recolecta de piel limpia. Y unos animales más fuertes. Estos se ven fuertes. Entonces no dejaron un cofre aquí. No hay. El pantanoso morrowind. Una luz. Ah, era un palo. Era una candela. ¿Cómo es? No sé si no hay nada aquí. Una isla, aquí está. ¿Dónde estamos? Uy, si estamos lejos de casa. Café, una tacita de café. Nos vamos, esclavos. Vámonos, son todos deprimidos. Vamos.
Bueno, ya me vine de regreso. ¿Quién es? Ah, es un payaso. Todos desconectados. Tenía que leer un chat de voz. My associate will be here soon. Patience, Governor. The deputy said once. Parece que aquí hay un problema. Va a haber un problema aquí grande con esto. Eso se armó el problema. Se armó un problema aquí frente a nosotros. Can we hurry this along? I'm extremely busy today. I informed the Governor that the captives we rescued from Firemoth Island are safe and sound. Do you have anything you'd like to add? This note, along with the other evidence you uncovered, clearly implicates the Governor as working with the slavers. Well done. You have provided a great service to Seydanine. I'll take it from here. Mira un anillo. Well, I suppose we're done here. I have a silk struggle waiting. No. Governor O'Melian, I am placing you under arrest for promoting slavery in packed territory. How dare you accuse me of such a thing? You have no proof. A note on your parchment, which led to the sabotage of the lighthouse and a shipwreck off our coast. A letter naming you as the slaver captain's partner. Do you deny your involvement? That proves nothing. I'll have you hanged for this. The documents you requested, Deputy Governor. And your report to Vivek City claiming Firemoth Island to be free of slaver activity, written before we eradicated the slaver base. Delms, you can't believe these blatant lies about me. My duty is clear. Traitor. Secure him. Yes, Governor Self. Se llevaron al gobernador. Ahorita me acaba de aceptar de amigo. Ah, cómo me cuesta. I hope to bring honor back to the station of Governor, and shall do my best to restore the people's... Quizás que nos acabamos de... No voy a aceptar la amistad como grupo.
¿Qué se hizo? What is it? ¿A dónde se fue mi amiga? Tengo una estrella en la cara. ¿Dónde está? Solo ya tengo, estamos jugando en grupo ahorita. No sé qué se hizo. Eso es lo que me cae más, me saca. No lo encuentro, debería haber una forma más fácil de encontrar en el mapa. Tiene nivel 3. Está comenzando el juego. Este es el grupo actual. Está chilero ahora en grupo. Debe estar haciendo sus misiones aquí iniciales. Yo mientras voy a usar, mientras sale, mientras lo encuentro, voy a crear mis objetos. Vamos a usar esta receta rábanos al vapor. Este también motivo de artesanía 3. ¿Qué está pasando? Alguien está peleando que no sea mi amiga. ¿Quién está peleando ahí? Ahora se puso a pelear con... Se pusieron a pelear con la... Mató un guardia. No sé quién mató. Nivel 3 no sabe jugar. Se está matando a los pueblos por el pueblo. Lo van a matar. Se lleva puro espíritu. Lo van a matar. No entiendo dónde se fue... Dedicado, no sé cómo. Dedicado. Ah, aquí me está señalando. Ahí va, ya la vi. Ya vi dónde. Ya viene para acá. Voy con ella a ver qué encontramos. Ya está aquí en la cueva, ya vi cómo se ve. Ya vi dónde está, aparece, ella está por aquí. Sí, se metió a la cueva. A la cueva que ya pasamos, ya como es de nivel 3 no la ha pasado. La voy a ir a ayudar. La voy a ir a ayudar para que la pase. Ya, aquí ya entramos.
Ella está con el haciendo esa misión, pero no aparece el que lo está el de la historia. Va con ella, pero no lo logro ver, supongo. Ya está empezando el juego igual que yo. No sabe que es por el otro lado. Yo entré. Lo voy a ir ayudando para que, no sé si ya va a nivel 4. Casi a mi mismo nivel, vamos. Está haciendo esta misión que es la más facilita. Está chilero jugar en línea. Esto me hubiera imaginado. Tiene un ataque de sombra, ese ataque no lo tengo. Una bola de fuego. Una vuelta de gato. Está fuerte este. Este sí está fuerte. El skin que tiene. ¿Qué nivel tiene? Ahí debe estar haciendo lo que hice hace un ratito. Mientras voy a aprovecharme de llevarme unas cositas mientras ya lo voy haciendo. Sobre todo.
ya se fue. Y me avisó. Una espada. No está normal. Hermano, tengo otra espada. Hace más daño. No. Ya todavía está aquí. Tengo un punto de habilidad. Vamos a ver. Welcome back, good friend. It is always a pleasure to talk nonsense with someone and to have his nonsense respected. Caja de coronas de oro. Las cajas de coronas de compra en la tienda de oro. Vamos a ver. Ahora vamos que nos dieron. Select your rewards, my friend. Como les digo, los tigres son como vendedores. Are gone, but there are always more available. Farewell, my good friend. Ahora se fue a Vivek. Ahorita voy para allá, entonces vamos a seguirla. Jutsu, teletransportador. Jutsu, aquí anda mi compañera. No sé, compañero. Aquí anda metida. Entonces para allá la vamos a seguir. Así es más emocionante el juego, no jugar solo. No jugar solo el juego. Va para allá. ¿Cómo llegó tan rápido para allá? Me voy a morir aquí en el agua, no. Hay un par de misiones que yo puedo hacer. Ella se fue. Le perdí la vista. Le perdí la pista. Ahora no sé para dónde se fue. Habrá teletransportado. Qué extraño. Estaba hace un rato aquí.
estaba hace un rato aquí. No la encuentro. ¿Se habrá desconectado? Ahí está metida ella, donde yo voy también. Como él le dijo, hizo la misma misión que yo. This is the person who helped me at the tomb, my lord. Lord Vivek, we don't need the help of this outlander. Oh, hush, Archcanon Tarvis. Outlanders have their usefulness, and this one intrigues me. As you say, I'll be in my office if you need me. Step forward, friend of Labour, and let us speak. Canon Level says you helped him in his mission. As I have written, the one who helps my ally becomes my friend. Despite the Archcanon's concerns, I greet you with sincerity and pose a simple question. Will you assist us further, Outlander? I have ordinators and armigers at my disposal. Vast armies of followers and dedicated priests. What I don't have, however, is a fresh perspective. Will you set aside your personal goals for a time and become the eyes and ears of a god? Good. I need assistance to investigate a strange phenomenon that the ancestor confirmed may indeed be a problem. We'll start with a simple divination ritual. Archcanon Tarvis, the situation that troubles me has taken a toll on my Archcanon, but he's a faithful servant. Tarvis will do as I say, and I say we need your assistance. Find the Archcanon in his office, the Daedric Prince. I suppose the same events that concern me might interest Azura, though she could just as easily be the source of these troubles. Red Mountain, strange Daedra, and then there's... well, we'll talk more about that when you return. The situation that troubles me has taken a toll on my Archcanon, but he's a faithful servant. Levour's ancestor assured me that his source of power remains safe. As for the rest, let the guess ripen in the mind, and only speak when the fruit grows certain. Bueno, nos vamos. Archcanon Tarvis carries the burden of Lord Vivek and the entire palace atop his shoulders. ¿Dónde está mi amiga? Voy a salir de aquí. Allá está, ahí viene por mí. Que sea. No viene más abajo. Cuesta un poquito el acceso, ¿no? Se fue para abajo. No sé dónde tengo que ir.
Hay otro icono acá. Se quiso batir a duelo conmigo, pero dije que no. Hay alguien aquí esperando. Vamos a ver de qué se trata. Ah, Outlander. Lord Vivek trusts too much to put his faith in one such as you, but who am I to question my god? I suppose he sent you to me so I could put you to work? Did he say which yes. We do need to perform a ritual to reveal the nature of the phenomenon that vexes Lord Vivek. Now listen closely. Despite my objections, Vivek believes you were sent to help, so I'll do my best to assist you. Go to the ziggurat that's still under construction and tell the overseer that Lord Vivek requires the blessing stone. Then bring it to me in the palace. You receive a simple errand in the service of Lord Vivek, and countless questions form unbidden in your mind. Very well, go ahead. Ask your questions. It's not like I'm the busy arch-cannon of a living god or anything. Ah, the ignorance of Outlanders. How refreshing. The Blessing Stones serve as repositories for small amounts of Lord Vivek's power. They allow his favor to permeate sanctified locations. We need such a stone to power the divination ritual. If you haven't guessed yet, the phenomenon interferes with Lord Vivek's power in unusual ways. It will be safer for everyone if I perform the ritual by using the Blessing Stone. Even if I told you, you wouldn't comprehend it. Lord Vivek's senses eclipse those of mere mortals. Suffice it to say, he feels a disturbance in the flow of energy throughout Vardenfell. He seeks to discover the source of that disturbance. Lord Vivek sees signs and portents everywhere. It's the poet at his core. I tend to be much more pragmatic. Sometimes a volcano is simply a volcano, and not... Ah, the ignorance of Outlanders. How refreshing. The Blessing Stone serves... If you haven't guessed yet, the phenomenon interferes with Lord Vivek's power in unusual ways. Even if I told you, you wouldn't comprehend it. Offend me? You give yourself too much credit. No, I feel the same about all Outlanders. This is tribunal business, best handled by tribunal resources. However, I also obey my law. Me dice esta parte. Me tengo que ir de acá. Vamos a ver por aquí, ¿dónde ves algo de aquí? Ahí está. Se fue mi amiga, ¿dónde se fue? Ay, estoy algo distraído. ¿Dónde se fue? Ella no colabora conmigo. Solo yo la ayudo, hasta ahí, hasta aquí. Está metida aquí, creo yo. ¿Imaginación o no? No estoy mal, está metido acá. En el Palacio de Justicia, ahí está metida. Está metida. Speak to Traylon or Bell. Le pelo un huevo. Hace lo que quiere.
Yo no sé si tengo algo que hacer aquí. Se fue a otro lado, increíble. Está haciendo sus misiones de plática. Hay otro payaso, igual que él. Vamos a ver si me voy para acá. Voy para arriba. Si es que voy para arriba, yo voy a hacer que aquí me tengo una misión que hacer. Platicar con alguien, pero no es aquí. Hay que subir las gradas. A ver, vamos al mismo lugar. Podría por otro lado de ella. Vamos a ver. Aquí al fondo. You have a look about you. Some sort of quality that's rare to find. And trust me, I'm never wrong about these sort of things. Can I interest you in a room with a look? Empty rooms are just bad for business. The upkeep alone costs me more than the place is worth. But I think we can come to a sort of arrangement. And not... I need someone to improve the reputation of my properties. A hero type who people look up to. And I have a feeling about you. You've done something great and are probably... Yeah, alright. Details. I can see how this might be a bit sketchy, but don't worry. The inn-room is well kept, conveniently located. I know you adventuring types wanting a home in every town. This would be a nice addition to your holdings. No catch. I just need someone to freshen up my image. And my gut tells me you're the one to do that. As long as you're not planning on turning it into a skooma den or an outlaw's refuge, the room... Oh, sure. You can set up some crafting stations, house your pets, display any treasures or trophies you've come upon in your adventures. Hey, you can even set up a target dummy to practice combat. Just excellent. You won't regret this decision, I swear. Here's the deed and key to the room. Took me a while, but I finally was able to take them back from the last tenant. Required more time in the sewers than I had hoped for, but hey, that's business. Artículo de San Valentín, antología de los misivos disponibles para elección. Hope the room is to your liking. With your reputation, I'm sure you shouldn't have any trouble with the neighbors. If you do, remember death threats are not the way to go. Had a spot of trouble when my last tenant started sending those out. No, just make yourself at home. Spruce things up a bit. Honestly, I can't wait to see how you arrange the place. Hopefully you'll end up with a few less Daedric shrines than another former tenant of mine. Like 0. 0 is a good number. Vamos a ver si le miento. Oh, what a relief. I can't tell you how hard it is to wash bloodstains off of cobble floors. But that's not even the worst of it. I've had tenants cram their rooms with the wildest things. Mounts, foliage, I own this and several other properties throughout Tamriel. It pays to diversify. Of course, that means I've got to look out for a variety of trouble. Para entrar a tu nueva casa, abre la sección de cosas, de menú, colección, casas básicas. Una nueva casa. A ver aquí mi menú. Habilidades, dice. Bueno, tengo una habitación, me regalaron una habitación. Y creo que es colección. Y aquí está la casa. A ver, no, me dieron una habitación. Este tiene zapatos modernos.
Come in and... Vamos a ver qué está haciendo mi compañera de juego. Por ahí ya está alguien más. Yo tengo una nueva habitación que se hizo ella. Se fue a la fregada. Está hasta acá, a la gran. Increíble. Increíble, se fue lejos. Yo no puedo llegar ahí tan lejos. Está bien lejos. No me habló nada mientras jugaba, vamos a ver. No me dijo nada. Hora del salto golpeador. No tan abajo. ¿Y mataron a alguien? ¿Cómo lo dejaron? Esos no perdonan, no matan a la gente. Pelas delincuentes en los ojos. Voy a dejar algo en el banco porque siento que traigo muchas cosas. Tengo unas recetas, que es lo que quiero ahorita. Hay unas recetas que no quiero tener. Creo que habilité un montón de propiedades. Sí, habilité varias marcas. Unas casas. ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Todos están en el banco, no sé si está el banco. The Red Mountain. ¿Cambiaron de dueño o qué? Tengo unas cosas que no estoy usando. Ella se fue a otra residencia. Yo no conozco. Vamos a equiparnos este. Oh, don't. Vámonos, tengo que ir a alcanzar a... ¿Qué anda haciendo por allá? Digo yo. Voy a tratar de viajar para allá. Vamos a ver qué tal nos va. Está algo lejos, vea. Tiene la calavera. A volar pata. Si quiero conocer otra ciudad y ahí la... Porque a ella le va algo madre, no le interesa
estarme ayudando ni platicando conmigo. Vamos a ver si esa ciudad que conozco una mariposa y vemos. Más a la izquierda, a la derecha. Aquí, supongo que no es tan peligroso el camino porque ella llegó tranquila, no tuvo un peligro. Está bastante poblado aquí. Páramo, de no sé qué, páramo, de pradera, no sé qué es eso. Aquí hay una vivienda. Hay un camino de enemigo. Arreglar el camino es para acá. Son bandidos. Agarré un camino pésimo. Todo está confundida. Será la ciudad que conocí. El camino ya no... Hay un ojo ahí. Hay un dinosaurio. Ah, estoy bien. Está feo el camino, me perdí en esta montaña. Se cansó mi jugador. Y pasaron matando. Voy a activar ese... Ah, sí, había un... Puedo viajar aquí. No puedo viajar. Me están atacando. Lo que hago por las amistades. Así tal vez lo activo y si otra vez se me haga alguien. Podré ir para allá. Ahí está. Lo voy a activar. Nivel 6. Keep your weapons sheathed, citizen. The situation is well in hand, I assure you. Bandits, I wish all my work were this simple. I'm investigating some irregularities in Suran's justice system. The town's lead constable, Marshal Halaran, may be arresting people without cause. I pray that I'm wrong, but I could use an ally. So you'll help? Excellent. I need evidence, testimony. Many of the Marshal's prisoners are toiling on plantations outside Suran. Talk to them. Gather some proof of Halaran's corruption. Then meet me at Ulis Manor. The plantations are crawling with iron-hound mercenaries. I'll draw them away as best I can, but do hurry. They won't leave their posts for long. Ah, you must be a recent arrival. I am called the Scarlet Judge, vanquisher of evil and guardian of the oppressed. I am this island's protector. No, my oath is of a personal nature. I revere the three, but my relationship with the rulers of Vardenfell is complex. Ordinators are bound by restrictive temple law. I've been called savior and menace, hero and villain. If you'd call me a vigilante, then so be it. My only concern is the lives and welfare of those I protect. Wherever Vardenfell's laws cannot or will, cold-hearted mercenaries, swords for hire without virtue or scruple. They serve the plantation owners, and I suspect Marshal Halaran. The Iron Hounds will hurt anyone for the right price. The plantation owners pay them other than the fact that she's in charge of the constabulary. This is a Redoran city. House Redoran demands certainty in all things. Halaran's deputies won't sanction an arrest unless there is Yes, precisely. House Redoran does not suffer this kind of misconduct lightly. Once we prove... Un nuevo nivel. Me dieron un nuevo pergamino.
gustó. Aguante. Mi personaje no va a ser mago. 2 puntos tengo. ¿Qué es esto? Para robar. Me va a hacer pensar en qué estilo quiero jugar. ¿Qué estilo? ¿Siendo ladrón o siendo...? Eso lo tengo activado. No sé si voy a robar o no. Lo voy a ver para después. Vamos a ir viendo cómo... I'm certain the Scarlet Judge can handle things from here. Please. Thank you for rushing to my aid, stranger. Fortunately, the Scarlet Judge had it well in hand. I'd hate... No quise eso en el chat. Se desconectó, se puso a hacer algo. Tengo que darle como cuesta un poco el usar el chat aquí en el juego, un complejo. Recuerda con alguien en línea. Thank you for rushing. Usted se quedó ahí detenida esperando algo.
Dice que hay bandidos aquí. Dice que todo está bajo control, pero no le creo, debe haber enemigos fuertes. A ver qué tal está la ciudad. Not you too. This is ridiculous. I'm sorry, Talena, but my wife insists we try a real page. There goes another client who's known me for years. Not a proper mage, they say. Rubbish! By Vec, if I get my hands on that fetcher from Somerset, I'll wring his scrawny Just watching my business fall into ruin. People used to rely on me to heal their children and mend their injuries, but now it's all Menaldinian this and Menaldinian that. Damned guild lackey. He's even pinning up signs to slander my work. The Cretan's saying I'm not a mage, but I am. I just happen to love He must think there's a lot of coin to be made here. The fool. If I get my hands on him, I'll... Sorry. Dark elf temper. It's just that this business is my life. Thank you for helping me, Sam. Honestly, it means a lot. The rascal's name is Menaldinian. You'll find him sliming around that new shop of his, the Gauche High Elf Clinic just south of here. I thought a fellow mage would have more respect. Oh, he started out all sweetness, invited me to tea, asked about my business, even bought a copy of my latest book, Tea and Tisane for Aches and Pains. I can't believe I fell. I doubt it. But my mother taught me I should always give people a chance to make amends. It helps ease the What? Healers aren't permitted to deal out a bit of payback every now and then? I'm a dark elf. Grim talk is the official language of Morrowind, and vengeance is the national pastime. A shame, though. He is really quite handsome for an old man. I am. Quite highly ranked, too. Surprised? Not every Telvanni mage hides away in a mushroom. Many of us enjoy the company of our neighbors, until they start abandoning us for some insufferable mages. Alchemy teaches us the hidden potential of everyday things, turning the ordinary into the extraordinary. People step over miracles all the time. Mushrooms that can... Se quedó quieta ahí el jugador, se quedó... ¿Cómo se llama para la próxima? Volverlo a invitar. When my father was a constable, he was respected. Now marshals run roughshod over us, and the old marshal worked with the constables. We handled the daily matters while he focused on the big picture. Marshal Laren set up a separate watch with her Ironhound mercenaries. She's...
mientras voy a ver algo con los gestos. Así que sí les voy a tener que dar uso. A ver, les voy a dar uso. Y ay, tengo 12, pero me van a ir viendo el desarrollo del juego antes de elegir bien. Tengo que elegir bien. Como que se quitan esos. No puedo lanzar el de eso. El beso no se puede usar. Qué raro. Entiendo por qué no se puede usar.
Bueno, vamos a seguir. Te regalé 100 de oro para que pueda recompensarla por haberme jugado un rato conmigo. Algún día otra vez, no sé quién sea, pero menos algo me ayudó. Estuvo entretenido. I swap recipes and ingredients with Telenra all the time. No puedo vender mis armas aquí todavía, no sé dónde se pueden vender. I got the best good. Mis armas van por 80 y algo de uso. Ya se empezó a mover. Ya se empezó a poner a jugar. Estoy aquí. Dice que hay una mapa aquí. Ya se empezó a mover. A ver. Debería mostrarme el mapa de aquí adentro. Sí, que está muy raro que no me muestre el mapa de esta zona. Hey, who let you in here? I'm quite busy at the moment. Puedo entrar hasta las casas. Durán. La ciudad de Durán. No. Uy, me salió un poquito, no sé cómo caí como Aladino. Es que hay una misión aquí. Y por aquí estaría arriba, vamos a ver. Aquí está aquí. Oh, a Khajiit! And a furry one, too. How delightful. I suppose you've come for a consultation? What is it? Unsightly tail warts? Poor eyesight? A dull coat, perhaps?
You poor thing. Did one of her bizarre herbal cures cause worse pains than it cured? Honestly, I've given some thought to drafting a letter to the Archmage of the Guild. These herbalists and hedge witches really need some proper training. Of course not! Wait, are you another one of these bark-munching herbal apologists? Telenra's teas are not remedies. I'm sure she makes a delicious marinade and some very fine scented lotions for the ladies, but I'd hardly call that none. Now, see here, if she sent you to fish for an apology, she won't get it. I'll not apologize for the truth. Alchemy is a peasant science. Sheer quackery! Now go. Why are you still here? Run along. Go back to your tea peddling. No hay un mapa aquí chiquito de la zona. Let me guess. Meneldinian was an insufferable ass and refused to apologize. Did he now? Well, he'll certainly regret that. I've cooked up a wonderful plan to teach him the value of alchemy. But, oh, come on now. I'm not going to poison him. I'm going to brew a potion that requires precise timing and freshly harvested lichen. The one that grows at the... Meet me in Meneldinian's house and we'll put my plan into action. Be careful out there. All manner of beasts linger around those mushrooms. Están peleando por magia. No, algo así que yo no... Cosas sencillas se andan peleando. Uy, esto es una hechicera. What do you want with me, Outlander? Between marshals. So, you ready to make a deal or what? No hay forma de vender mis cosas. Por medio camino. What do you want? What is to become of me? Los tigres religiosos. Se burló de mi personaje, el Lucito.
Hola. Sí, ya sé. Sí, hombre. Que investigué bien aquí las partes. Voy a ir con mi... No encuentro cómo salir de acá. No. Esta ciudad esta ciudad me confunde, no entiendo, no encuentro la salida. La salida está por aquí. When my father was a constable, the old marshal worked with the constables. We handled the... Para llegar a la chica, vamos a ir con ella. The plantations are crawling with iron-hard... Por aquí la jugaba como que me evite más salud. Hasta para acá. No yo. ¿Qué está haciendo ahí? Muerto, vamos a ver, se está curando. Muy muerto. Bueno, eso tenía que dar. Oh, aquí hay una piedra. Hay que conseguir tres piedras. ¿Dónde está la otra? No voy a estar muy lejos. No sé por qué me lo están marcando. Estoy ahí con la piedra. Necesitan 3. Cada mapa parece que tiene 3 piedras. Cada 3 piedras en el... ¿Me oyeron? Uy, este sí pega más fuerte. Me paraliza. Una basura. Una piedra más. Muy bien. Estamos en el lugar para encontrar la piedra. Vamos a ver dónde está la otra piedra. No aparece la piedra. Vamos a aprovechar el tiempo para conseguir la tercera piedra. Y ahí. Después para acá vamos a viajar. Vamos a hacer una misión de esto.
ver, aparecí aquí. A ver, aquí se hizo la... Aquí está otra vez el... No sé, me apareció un botón en el... Cuando peleaba me apareció un botón extraño. Otra vez está ahí, ¿no? Está la chica. No mandé dinero. Habla inglés. Fui para acá arriba. No me metí. ¿Qué anda haciendo en esta ciudad? ¿Qué anda haciendo en la ciudad, digo yo? ¿Qué andará haciendo aquí? ¿Puedo robar? ¿O dejar? Parece que te da tu casa, compraría alguna casa. Te da tu casa y ya empecé a robar en tu casa. Empecé a robar en tu casa. A ver, esto. Sigue aquí abajo. ¿Dónde se fue? Salió. ¿Qué será este lugar que ya estaba metido aquí? Tendré a robar a su casa. Unos libros. Ah, es una puerta oculta. Increíble. Me andas siguiendo, me andas siguiendo. ¿Qué es este lugar? Era su casa. ¿Qué es esto? Lo siento. Se salió. Un conejito muerto. El cazador. Sobre cosas de su casa. Me los voy a llevar. Se van a podrir, le voy a decir. Pero... No es robar porque dice... No aparece la palabra robar. Aparece algo así. Cuidado que no... Aquí está el chat. Hacia otra ciudad. ¿Cómo llegó ahí? A ver. ¿Cómo se llegó para el otro lado? ¿Qué le hizo? Se metió aquí. Me voy a ir a ayudar.
cosas aquí. Que sean jengibre, ay, qué rico que sí. Jengibre, me encanta, tengo una receta aquí con jengibre. Claro que no hay animal, tengo un zorrito. Sí, un animalito. Estaremos con un insecto. Aquí se puede entrar. ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Qué anda haciendo? No entiendo. Está matando un montón. Ahí está. Está haciendo bastante. That's the last mistake you'll ever make. Está haciendo la misión aquí, pero yo no tengo nada que hacer aquí. Arrocito. Ah, me dieron. Me están dando duro. No sé por dónde me quedé trabado. Me mataron, pues. Bueno. Bastante. Está feo aquí. No todavía me estoy robando la comida. Tienen bastante comida, lo bueno. Me vino a ayudar a alguien. Quiero invitar a alguien que sí me va a ayudar. ¿Qué nivel tiene? Bueno, un nivel 100. Están juntos. Los libros de vida ahí. Buenos elementos. No sé, se fue ahora del lugar. Me voy de aquí, vamos. Se movió, no sé qué sirve moverse, ¿no?
para llegar a la jugadora. Vamos. Hay alguien ahí que me está dando. Tengo una misión que perdí. Es que ella está ahí y creo que está haciendo la misma misión. Ah, no, yo tengo que ir para acá. There you are. Any luck finding the lichen? Perfect. You may have noticed an odor. It's subtle, barely noticeable in fact, but once I add it to this wickweed and quama shell solvent, ha-ha! The perfect pheromone for the common house cat. Surprised? He may have squeezed a few secrets out of me, but he revealed some facts about himself along the way. For instance, he's violently allergic to cats. Sprinkle this potion over the plants near his door, and the results should be dramatic. Ay, Dios, otra vez. Ah, Billboard. Billboard. No, ¿por qué? Pues, claro, un poquito lo que estaba haciendo.
Hope you packed a handkerchief, you smart bastard. No llevamos 4 horas de aquí. Sigue haciendo mandados aquel aquí. No sé qué tanto mandados. Creo que van a ser unos 20. Ah, aquí está. Maceta. Para unos gatos, algo así, unos gatos le van a atormentar a esto. Me detectó. Creo que lo tenía que hacer por mí. Why, I have half a mind to... Cats? Está fácil la misión. That was just... Did you see the look on his face? Aeon's mercy, he certainly wasn't exaggerating about that allergy. No. As much as I'd like to, you know the healer's oath. Do only moderate harm to those who cross you. I brewed a tea that should alleviate his symptoms. You can give it to him, but only if he agrees to come out and make a public apology. Then leave him to his sniffles and blubbering. Patients tend to avoid healers covered in their own snot. He can settle this business with his reputation intact. All he needs to do is apologize. I can't decide what's most... Oh, everything itches. Damnable cats! Don't be coy. I know who's responsible for this travesty. I never should have told that scheming witch about my allergy. What a low-born, wretched, undignified prank. Apologize to a grubby Telvanni piss peddler? Are you deranged? I shall report her. I shall... Oh, what's the use? Fine, she wins. Ifre's bones. What a monstrous injustice. Oh, just give me that. Le dio alergia a los gatos. Creía que era una hechicera muy débil, de mala categoría. Esta chica, pero al final está atentando. So, did Menaldinian relent, or should we leave him to his wheezing? Oh, thank goodness. Luring cats to his door every day would have gotten awfully tiresome. In the end, he'll see it's for the best. Collaboration always yields better results than competition. You and I are proof of that, right? Thanks again, Sarah. Ah, para estornudar. Completé la misión, te va a disculpar. Telenra, I wish to thank you for that most efficacious tea. And? Your alchemical skills yield impressive results. And? It was rude of me to malign your alchemical practice. I apologize. Menaldinian, I forgive you. There's no reason for us to be at odds. We should try to cooperate, yes? Yes, agreed.
So, now that we're on good terms, can you please shoo these horrid creatures away from my clinic? Of course. I brewed just the thing. Una alergia a los gatitos. ¿Cuál es más? Qué lindo más, aquí también más. Qué lindo más. Este era todo mi abuelita, un Persia. También tuve de este. Este también tuve 3 gatos. Este no. No tanto, este gato no. Be seeing you, partner. Farewell. Esta raza no tuve, pero esta hay uno que me tuve por un año, dura un poco, pero más cafecito. A ver qué se dice. Se metió en una cueva. La voy a ir a ayudar. ¿Será que está haciendo unas misiones que no me avisa? Hay una cueva. What is it? Voy a ir a la cueva. Aprovechando que está ahí. A ver si llego. Hasta del otro lado. Está muy lejos. No llegaría ahí. No sé cómo llegar ahí. Esta ciudad me confunde un poco. Supongo que es para acá. Creo que se puede viajar a donde está el jugador. Hay una forma. No me puedo mover mientras lo hago. Hay un YouTube enfocado. No, me llevó hasta otro lugar. No me deja hacer. Ya se salió de la cueva. No sé que hay una cueva ahí. No viaja uno correctamente. No debe venir de regreso, digo yo. No sé qué misiones. Yo estuve haciendo la del gato. Ya a saber qué misión está haciendo. No puedo seguirle el paso. Tuve cosas que hacer. Una receta nueva. Síguela. No es tan fácil viajar cuando se encuentra otra persona. Esta ciudad no tiene mucha utilidad. Pues creo que tengo que atravesar esto. A ver qué tal está ese calabozo. Por aquí.
luego por aquí, y luego a la derecha, y por la isura, luego para acá, así llevo el tiempo. Pusieron unas rejas, a ver si puedo saltar estas rejas. Bueno, ahí donde subir, bajar y bajar y bajar. Parece que no ha salido de ahí con mucha velocidad. Está por aquí la cueva. Es una visión que debe estar haciendo. Ahí está. No está haciendo nada. ¿Quién es esta? ¿Están ahí adentro? No, se cambió de nombre. Ah, es la misma chica. Se quedó quieta, pensé que estaba dentro de la cueva. Un huevo. Unos dinosaurios gigantes. Aquí para adelante no me convence seguir. ¿Esto qué es? Me parece ir a investigar solo. Entrar aquí no está haciendo nada. Yes?
¿Hay algo? No lo veo. Creo que es My workshop is... Todos en el banco. I could give you a song and dance. You look a bit lost. I could give you a... I am. Voy a vender mis armas. Fine goods at fair prices. There's an orc living. No sé dónde vender las armas nomás. Una de las cosas que me hace falta. Está arriba. No sé quién lo... Ah. Está. Okay. You must be here to learn the craft, yes? Your alliance covers my considerable fees, allowing me to impart my knowledge at no cost to you. If you prove yourself, I'll certify crafting writs are daily requests for crafted goods. You must be a certified crafted. I'm authorized to train and certify provisioners, alchemists, and enchanters. If this interests you, we should begin immediately. Certainly. Please specify. Food and drink. Anything that warms the belly,
reinvigorating body, potions of all kinds. The subtle art of mixing reagents can produce rather glyphs to empower weapons, armor, and jewelry. Good. We should begin while things are busy for neither of us. There is much more I can teach you. What else do you hope to learn from me? I've been reading. Vamos a entrar a la construcción de no recuerdo cómo se llama aquí. No vamos, salta, hay un bloque que hay una palilla invisible, no me deja. No se puede acceder. Vamos. No. Ahora vamos a pasar. Fue. Aquí la entrada. Más fácil de que por donde estaba entrando. Hay que registrar las cajas y todo. En el 5 está viendo lo mismo que yo, ¿verdad? This project has been nothing but one disaster after another. How am I expected to get this ziggurat built on time when things constantly go wrong? Don't mind me. I'm just having one of our blessing stone. Do you know what happens if we give up our blessing stone? Well, neither do I. But I'm sure it won't put us back on schedule or end our string of disasters. I'm not one to disagree with the Archcanon. Lord Vivek, why didn't you say so? But I'll need your help before I can turn over the blessing stone. The passage that leads to the consecration chamber collapsed. I appreciate the help. Just remember that you're only borrowing the stone. It needs to be back in the consecration chamber before the next shift, or we'll never get this. Clear the passage and rescue my workers, and you can borrow the blessing stone. Just let Lord Vivek know that we'll need it back. Uy, están muriendo los trabajadores, ¿y por qué? Esta parte no la entendí. Trabajadores muertos. Thank you. I'll go tell the overseer what you did for me. Les pasó a los trabajadores. Thanks for saving me.
rescate de los trabajadores vino una catástrofe, ¿sabes qué? Ahí está la piedra. Por el otro lado. Bueno, todos estos lugares que he visitado no me recuerdan al pasado. Creo que se desconectó. No aparece mi... No aparece la... Ya se salió del... Sí, todavía no tenemos el grupo. Va bien. Me va por nivel 6, está jugando más rápido que yo. No te lo puedo dar. No quiero aumentar de nivel. Tanque. Está poniendo... No encuentro. Ah, sí se ve. Vamos a viajar, está bien lejos, ya vi. Pido ayuda, es hora de ir corriendo. Usamos un escapatorio. Mira que está. Vamos a ver dónde se metió en un área muy difícil. Por acá. Ella se metió en un área muy complicada. Ya la mataron, ¿o qué está haciendo? Está peleando con un jefe. A ver si llego a tiempo. A ver si logro encontrarla. Ha pedido ayuda. Oh, no pongas tanto. No ponga tanto eso porque está poniendo muchas veces ayuda que no logro. Ayuda, soldados milenarios. Gente milenaria. Está peleando con un jefe todavía. No, pone muchas veces. ¿Ya la mataron o no?
Esta zona no la conozco. Para nada. Está interrumpiendo tantas veces que pide ayuda que no me deja concentrarme en encontrarla. Parece ese mensaje de error. ¿Cómo llegaría ahí? Ay, se me ocurre agarrarlo. Está por aquí. Vuelvo a la pelea. No, hombre. Me pone otra vez ese mensaje de ayuda. Estamos en un lugar. Sabes que el artesano está probando sus cosas. Esto es lo que tengo. Yo tengo una... Estamos peleando con un jefe y me mandó a llamar. Me van a matar, me mataron.
mataron. Nos trajo la muerte. Nos mataron, eso. Va a revivir. Están pegando. No me revivió del todo. Me mataron, no sé. ¿Qué se hizo? Se desconectó. Me dejó aquí, hijos, hizo que me mataran una vez en el juego. Ya llevo una muerte. Pero me pude resucitar ahí, no sé si porque ya estaba ahí. Hay un jefe aquí. Bastante fuerte. Debía haber dado buena suerte. A ver, dile que no era buena idea pelear en una zona como esta. No sé qué piensan de lo que pasó, pero no me gusta morir en el juego, no me gusta, la verdad, no me gusta jugar mal, que me maten una vez en el juego. Y obviamente era muy fea, solo vine porque ella me dijo. Yo realmente no me hubiera venido acá. Ya se desconectó. Yo sabía que esta zona era difícil, que nunca la conocía en el juego. Obviamente yo, esta zona del volcán, sabían cuánto tarda en hacerle daño a esto. Me van a matar otra vez. Mejor me largo. Me largo de aquí. No puedo correr porque me paralizaron. Por lo menos que no me maten a mí por mi cuenta. Lo peor es que no hay jugadores, como les dije, no iban a haber muchos jugadores en zonas avanzadas, no hay muchos jugadores ayudando. Más vale jugar en equipo. Pero amigo. No decíamos que hay un jefe aquí que nos mató. ¿Qué pasó ahí? Me mataron, qué mala onda. Se desconectó. Me quiso revivir, me revivió. No sabía cómo revivirme, como fue la primera vez. Esta vez la morra de grupo. Vamos a dejar aquí. Bueno, ya no hay alguien que me esté guiando.
Estaba jugando con una mujer, cabal, como les dijo. Decía que su bebé estaba haciendo mucho ruido o algo así, su bebé. Estaba jugando con su bebé. Cuidando a su bebé y jugando. You look like you know your way around a right. No sé por qué esta chica tiene... I don't like the way the mountain rumbles these days. We're headed to Sadrith Mora, if that's when... We're headed to Sadrith Mora, if that's... Creo que Mora es donde no he ido. Vamos a ver esto y Mora. ¿Qué hay aquí en lugar? Absolutamente nada. Hay una piedra aquí. Me marca en el mapa una... I'm glad that this town sprung up around Tel Naga. It allows me to study some interesting things. Yes. The isolation of the island had made for many hours of uninterrupted study. If only there weren't so many outlanders wandering our streets. But some of these outlanders can... Mind your step. I would not want you to step on this random patch of grass. I jest, of course. The Telvanni force me to work, but I make sure it brings them no pleasure. In truth, you would be helping many Saxleel, myself included. During my latest escape attempt, I met an amber beauty with eyes like summer rain. Her Lukiel... Seek her out in Tel Naga. If I know my heart, she will be sunning herself in the light of some book. Always reading that one. Always learning. If all goes to plan, she will read her books beside... Walk with Sithis, my friend. And mind the Telvanni. They spin lies like an elder at the yarn wheel. I ventured too far from the hist and did not heed the bird signs. Dark elf slavers spine-hooked me near Thorn. I escaped 4 times, but never for long. Eventually the Telvanni bought me, at a discount I am told. I take pride in that at least. Laws are slippery things. The Ebonheart Pact outlawed Argonian slavery, but House Telvanni refused to join the pact. In truth, I cannot imagine how they would live without slaves. The Magisters are like overstuffed crocodiles, dangerous, but lazy. I thank you for your offer, but I tire of breaking free only to be recaptured a day later. Sun in Shadow's plan will earn us a lasting freedom. If you help her, you help me.
Mages mostly. Members of the so-called Great House Telvanni, one of the 4 great houses of the Dark Elves. They love using that word, great. Yes, and Khajiit also. You see, for a Telvanni, life is nothing but a cheap struggle for mastery and control. Mastery of their dry-skinned magics, control of their mushroom towers, and dominion over. I ventured too far from the Hist and did not heed the bird signs. Dark elf slavers spine-hooked me near Thorn. I escaped 4 times, but never for long. Eventually the Telvanni bought me, at a discount I am told. ¿Es un esclavo o lo tienen esclavizado? Y si esclavizaron a los... Han esclavizado a los... A este muchacho lo tienen esclavizado, ese que prefiere no escapar porque lo van a volver a capturar. Mucha gente aquí lo puede hablar. Love. How cruel the fates that keep me from my heart's desire and force me to lock away my true feelings. Chains bind my heart, yet it yearns to beat free. Oh, what does an outlander know about the complexities of Dunmeri love? But you're only trying to help, and maybe I do need a simpler perspective. Of course not. Tywin is a slave. My mother's slave. I tried to buy her freedom, but Mother laughed at the mere suggestion that I'd be allowed to sully our reputation with a noir bride. Perhaps an outlander's off. I don't expect her to pay, obviously. It's just that Mother might reveal what it would take for her to release Tywin if it was anyone but me asking. Knowing that might give me some idea of how to free my love. It couldn't hurt to ask, could it? Tell her you've heard Tywin excels at finding red star shells. Telvanni wizards prize them, and they're very rare. Most of the locals know that Tywin is the best at finding them. I couldn't bear gazing upon Tywin since Mother rebuked me, but now I can't wait to see her lovely face again. I'll be down at the swamp where she hunts shells. Come find me once you've finished dealing with Mother. Yo estaba jugando tranquilo, tratando de ir subiendo poco a poco nivel para pues hacer mandaditos y cosas así, pues, bloquear cosas, pero It is most. solo 21. Entonces Customer. poco a poco, pero hoy tuve la primera muerte del juego. No sé si es como muerte o no porque me revivieron. No sé si al morirme siempre pasa lo mismo. Pero me revivió, me dio la opción de revivir ahí. Cuando estuve aquí, los elfos esclavistas fueron el territorio de los elfos que permiten la esclavitud. No sé qué es eso. Me llamó la atención meterme ahí como un teléfono. Esto me hace, se me suena conocido esta zona. Pero no sé si yo conozco. Se me hace que yo había jugado aquí antes. Yo había metido aquí a jugar hace 20 años, no estoy seguro, pero pienso que compré una parte. O tal vez me recuerda que el link me parte. Está la esquina. No sé si yo había que vean que me está viendo. No la miro. No, bajo todo. No hay nada que robar. Tengo polígono. Voy a tratar de mis habilidades de robar.
con robar es que parece que los objetos no se pueden guardar ni vender en el banco o cosas así, es un poco complicado. Deberían ser objetos útiles que no vayan a estar en el inventario. Yes, can I help you, Suryo? Bless his eyes. Yes, I'm Sun in Shadow. Ioki told you I have a plan to earn our freedom, right? It will require finesse and discretion. I trust that I can count on you for both. She's a recently elevated Telvanni Magister. Not so set in her ways as the others and probably more likely to remember her early struggles. I'm afraid not. I traded in some favors to get a better idea of what she's seeking, but I learned very little. Apparently her mouth, Erevan Ontham, has some correspondence that might give us a clue. I need... Oh, yes. House Telvanni has its warts, but it's a true meritocracy. With enough guile and cunning, even a lowly slave can sit on the council. I've studied spellcraft. The runner's been haranguing the council, trying to get their help in claiming Zane Tararas from House Redrin. She wants something in that shrine. I aim to get it for her. Her mouth, Erevan Ontham, has a letter that contains the clue. Be cautious in the council house, Sarah. House Telvanni is not just some beast you can slay. In this place, subtlety will serve you better than any shield. We have to play the game. Truthfully, it doesn't. Not yet. Telvanni plots take time to develop. If I demand Ioki's freedom too early, I show my hand. Suddenly, he's a valuable piece in the game. Moved and sacrificed. Do I sense a rebuke? It's not ideal, I know. Look, I treasure Ioki. He's placed his trust in me. I hope you... it was during one of his many escape attempts. I was cleaning Master Otheri's tableware when Ioki burst through the kitchen door, dragging his chains behind him. He hesitated, even smiled. You don't see Mars slaves smile much. Certainly not when they're being chased by Nyx hounds. They dragged him off and threw him in the dry box. He told me he'd spend a year. There's an old alchemist's proverb. No reaction is ever so forceful as the mixing of opposing components. A mouthful, I know, but it fits. Ioki and I occupy different poles on the same spear. Truthfully, it doesn't. Not yet. Telvanni plots take time to develop. If I demand Ioki's freedom too early, I show my hand. Suddenly, he's a valuable piece in the game, moved and sacrificed as the Magisters see fit. Do I sense a rebuke? It's not ideal, I know. Look, I treasure Ioki. He's placed... it was during one of his many escapes. Tenemos un nuevo miembro del equipo, Tong. Se ha aliado a un nuevo miembro del grupo. Nivel 5. Sí, que aceptó la...
Bueno, ya vi cómo guardar. Y los enjaulan a los pobres esclavos. And who might you be? Master Erevan is away on business. Has been for some time, in fact. I know a prowler when I see him. No one just wanders into a council mouth's office looking around. I should report you. What are you really after? And, the one about Zane Turaris, is it? Well, I could call the guard and be about my day, but I am a Telvanni after all. We don't turn away an opportunity when it presents itself. Perhaps you could help me with It's a matter of literature, or lack thereof. I wrote a poem, you see, a cloying, drunken mess of a poem. The post delivered it to my darling Ether Dora just this morning. If you get it away from her, the letter is yours. She spends most of her time in the study, here in the council hall. She's very diligent, always leaning over one book or another. And the way she licks her thumb when she turns the pages. Sorry, you'll find the poem's terrible. Plus, if word got to my parents that I'd been courting a wood elf, I'd be written out of the will, repeatedly, with red ink. Then there's also the possibility of blackmail. Why do you think Ethrandora keeps it on her? She knows that if Master Erevan gets wind of this, he might dismiss me from his service. Clever minx. She's such a pretty, dainty thing. Not at all like those other scrawny Acon elves. Add a half bottle of shame to a lusty heart, and you wind up with some very poor decisions. Teléfono. El gato que está enamorando. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? O en una casa. O algo así. Estudiando un machaque. Tendré que robar aquí, la verdad que está muy peligroso robar aquí.
qué es lo que tengo que llevarme. Se bloquean las capas. Algo le pasó a mi internet, no sé. Vamos a ver, amigos, cómo está la cosa. Ya se recuperó mi compu. Un raid me hicieron, qué raro que hicieron un raid, porque había hecho un raid. Crece visita durante 4 horas de video. Qué chistoso. Estaba hablando con uno, se puede hacer yo a nivel 5. Sí, aquí sí, ya me recordé, sí, yo jugué aquí hace 20 años. Este lugar me recuerda a esta chica, pero yo no sé si lo logré. Digo que es un poco complicado. Tengo que robar algo. Miren qué difícil está. Me detecta. Es algo que ya tiene una carta, creo yo. Se mueve mucho. No sé cómo me aceptó que entrara. Es que no estoy agachado. Creo que está aquí. Voy a poner a leer. Ahorita sería el mejor momento. Y me detecta que estoy registrando sus cosas. Incluso le podía, creo que ya lo tiene en el cuerpo. Tendría que registrar.
habilidad de robar 80. Y le tengo que robar algo que tiene. Increíble, no me quiero arriesgar por el 80%. Tengo que robar, creo que sí tengo, me voy a aumentar una habilidad. Ya le veo que vamos a aumentar lo que es de mi raza. Es la raza que elegí, la raza. Vamos a aumentar. El ladrón es la que escogí al inicio del juego. El carterista 1. Las dos están muy buenas. Esta no la puedo comprar, ya la tengo. Aumenta, ya la tengo. Más 5, entonces es lástima que no la aumenté. Lástima que no la aumenté cuando llegué con el jefe, hubiera aguantado un poco más. Y estas son de mi personaje, no me había dado cuenta. Ya tengo más 5% de robo. Tengo un 80%. 55, mientras estoy aquí. 80 si no me soy oculto. El equipo, pues una armadura ligera. Armadura ligera, por ejemplo, me dieron la armadura ligera. Se dan cuenta, aumentó más 55 gracias a mi guerrero. Creo que me voy a tener que ir por armadura ligera. De aquí para adelante cometí el error de darle un punto a la armadura pesada. Erudita, robada 55. Y si me pongo pues armadura para combate, guardar eso, si no lo voy a matar. Ah, no, igual 55. Igual. Qué raro, no aumentó. Mi habilidad no aumentó. Tengo pesada. ¿Cuál es la que me pide? Ah, la de robar me lo aumenta un 5. Un 5. Qué buena habilidad, qué buen personaje elegí, la verdad. Ladrón, aquí sí vamos a usar bastante la habilidad de ladrón en este juego. No como el de Ring, que no es bandido por gusto, no hay necesidad, ni siquiera se puede robar. Bandido por gusto, no sé para qué ponen esa clase. Sí, no hay necesidad, no hay nada que se le pueda. Nada de robar. Yo creo que no, nada se puede robar en el de Ring. Sí, se puede usar bastante. No me atrevo a robarle porque vaya que me pueden detectar. Quiero mejorar un poquito más mi habilidad de robar. Ahí abajo está el jugador.
lazy vermin. If you want to eat this week, work. Yes, mistress. Well, get to it. Now! Yes, mistress. Sorry, mistress. Bueno, esos elfos esclavizan a los lagartijas y a los tigres. Mi raza es esclava para ellos. Estos elfos oscuros esclavizan. Pardon the mess. My slaves require another lesson concerning their work ethic, and their no-good overseer as well. I suppose I'll have to wield the lash myself today. Have my friends been gossiping about her again? You'd think there were no better topics of conversation. Yes, Tyrwin is my slave. She's no unshed Nixhound, but she's still a capable harvester. What do you want to know about her? Well, I need someone who can do that too, and I already have Tyrwin. Seems like you're out of luck. Baseless slander! Though I do tire of these ugly rumors surrounding my son. 3 red star shells. That's the smallest offer I'll entertain. A bargain. You have my price. Tyrwin isn't going anywhere without it. Uy, está grande la mamá de una elfa grande. Tiene sus 60 y algo, 50, más de 50 años. O sea, no, es que aquí creo que los elfos viven más que un humano. Estoy bromeando, pero los elfos viven... Mejor hubiera dicho que oro. Ahora no encuentro... Ah, está de este lado. Los elfos viven más tiempo que los humanos. Ahora se desapareció el de... Ah, se conectó dedicado, pues otra vez se conectó. Dejando el mundo. Tiene mucha vida. Es malvado este animalito. Se volvió a conectar y... Me conectó otra vez la chica con la que estaba. Oh, Tyrwin, where are you? What I'd give for just a glimpse. Vamos a ver si se conectó. Está en el grupo. Well, did you speak to my mother? What did she say? Knowing her, it's something incredibly unreasonable. 3? 3? That's as many as Tyrwin manages to find in a month. And she's perfect. No. If Mother found out, she'd never let Tyrwin go free. Not for any price. It's an unreasonable sum. But the fact that she asked for red star shells might work. I've been training a Nixhound to help Tyrwin so she can spend more time with me instead of in that vile swamp. Aside from the fetch a fly incident, Nixie's got a solid track record. I'm certain she won't let us down. She's around here somewhere. Nixhounds vanish when they're afraid, and Nixie's a bit skittish. She'll head off toward the water after I call her. Look around the shorelines, and you'll probably find her digging up shells. Just go as she points. Come on, Nixie, show yourself! There you are. Nixie, go find star shells. Show this nice person where they are. Tengo que buscar esas cosas que puso al precio.
planta viva. Hay unos animales que hay que matar. Encontrar estas conchas y liberar a esa chica. Ahí estamos, encontramos otra. No, fácil. Hay un montículo ahí. What are you doing? Stop! Who are you? These are given lands, you know. Take any star shells from this beach and you'll have them to reckon with. He sent you here. To what, spy on me? To fights that can't even find privacy out in this forsaken muck. Because this is the one place I'm permitted to go that he's too afraid to follow. Out here, I don't have to endure his constant fawning or pretend not to see him watching me out of the corner of my eye. Love! I'm a slave and he's my master, or as close as makes no difference. I wouldn't so much as smile in his direction if it didn't spare me the rod. Tell me why he has you gathering red star shells. What's he up to now? Gods, no. Fear of his mother's wrath is the only reason I can keep him at arm's length. If he's getting this bold, I have to get out of here. What Lonus wants for me isn't freedom. You really want to free me. Faris keeps my servitude obligation hidden in a house. Steal it for me. I can forge a signature. It won't be perfect, but it should hold up well enough to get me out of Telvanni lands. I don't want to be bought. I want to be free. After all Faris and Lonus have taken from me, I don't want them to profit from my release. Voy a elegir dos opciones. Entre liberar a... Entre pagarle a la mamá el costo de la esclava para que se casen con el otro elfo, la esclava. Y una tumba. Y o conseguir una carta, robar algo, falsificar una firma. Por eso es que el juego es importante robar. Por eso agarré este guerrero, que es cosa me gusta agarro. Por eso en el Edrin también agarré el ladrón, sin saber de qué iba a tratar el juego totalmente. Pero es un desperdicio el ladrón. Solo por el arcano, la habilidad arcano vale la pena. Tiene el ladrón más elevado. Pero no es la gran cosa. Y por eso es que escojo ladrón en los juegos como estos, ¿sabes? Ya ven que ya me están pidiendo robar, me pidieron en 2 ocasiones robar, en una me lo pude quitar encima, en una misión secundaria. No tuve necesidad yo de robar. Ahora sí veo la necesidad de robarme 2 cosas otra vez. Pues ya me estoy acercando a la zona. Ahí tengo las dos opciones. Yo la verdad prefiero pagar. Ya tengo las cosas, ya hice una cosa, ¿para qué voy a hacer otra cosa? Ya se quiere liberar, pero prefiero que la que otra, que la compremos como yo la compre como esclava. Se vayan a casar y la libero. O ella quiere que falsifique un papel para que la liberen. Y qué raro está la cosa. Uy, si está fea la que me di cuenta porque está rara la cosa. Estoy algo perdido aquí, como estuvo. No hay más que pelear. No hay de otra. Están a mi nivel de pelea. ¿Este es tu amigo? ¿Te gusta también? Ah, también. Estoy buscando la levada. ¿Cómo llegar allá? Por aquí.
el camino. Vamos a ver. No, no es el camino por aquí. Estoy perdido. Vamos a ver qué elegimos, güey. Bueno, vamos a ver qué encontré. No voy a pagar a ver qué decide esto. You're back! Did Nixie pull through? Do you have the Red Star shells? Le voy a explicar mejor. You did? Isn't she beautiful? And so smart, too. I mean, I know she's a bit older, but... Wait, did you tell her what you were doing? And why you were doing it? Ha! What? Oh, she's fooled you. She fools everyone, you know. These feelings have to be our little secret under Mother's roof. But soon, we won't have to hide them. I just need you to take those shells to Mother, and it will all become clear. You'll see. Ahí tengo las dos opciones si quiero decirle la verdad, que no lo ama y solo quiero la libertad. Pero irme por lo fácil, no muy lo complicado. Voy a ayudarlo. Nixie, come. Victory is at hand. Ya problema de ellos. Ya problema de ellos que igual es una esclava, no tiene muchos derechos. No puede hacer mucho contra su otro dueño. Va a ser dueño de él. Una esclava enamorada. ¿Qué problema te va a meter? It's you again. Well, did you get what I asked for? Or are you wasting? Yes. Tailwind's not irreplaceable, and this should help me find a much less troublesome harvester. Here. Mother, wait! Don't bother protesting, it's already done. Your little pet has been sold. Creo que está jugando a la chica. Esta mi ex compañera. Se metió a una cueva. We did it! I bought Tyrone! I can't wait to deliver the news, and the look on Mother's face will be priceless! You sound just like Mother. Well, both of you are going to see how wrong you are. Nothing can keep us apart now. Despite all your sabotage, Mother, love wins the day. Observe. Tyrone, my love. Nothing can stand between us now. Take my hand, and we'll be married within the hour. I'll take my freedom, but I'd rather kiss my rune's razor than spend another second in your company. Tyrone, how dare you? You can't. You're mine. I own you. Lotus! Inside! Now! Yes, Mother. La liberó y no le agradeció a la esclava, no estaba enamorada. Solo se fue en su libertad. Típico. Típico de las mujeres. Solo típico de las mujeres. Estoy molestando. Voy a ver qué comiquita.
traje mi ser. Vamos a ver, no me contestó. Un diálogo corto, pero peleó con su mamá. Peleó con su mamá y la esclava se liberó de él. Y ahora es libre.
Bueno, aquí no me queda más que regresar, me he hecho todo lo que podía aquí. La brevedad. ¿Sabes para qué significa? Vamos a ver por antes de irme. Sadrith Mora is so isolated, I'm surprised to see another member of the guild out here. Be sure to find me any time you're in need of companionship. Oh. Están super caros. Puedo vender mi daba. Algunas armas amarillas sí puedo vender. La hacha también. Vamos a ver si están mis armas. Hace 977 años. Perfecto, vamos. Añadir. Vamos. Increíble dónde está. Esta chica está peleando con enemigos muy fuertes. En balmora, vamos a ver qué está haciendo en balmora. No hay mucho que hacer. Bueno, que hay una... Me tira al valle de balmora ahí. Aquí está ella está algo cerca. Está en esta cueva. Vamos a estar juntos para ver si hay... I
can't believe Lord Vivek wouldn't see worshippers today. He's a living god. I'm sure he was just busy. I should have waited longer. No, hay un volcán. En esa valla hay enemigos muy fuertes. Déjame recorrer. You killed one of my gang, sweet. No writ will protect you from us. Voy a ir con mi compañera. Hay una cueva que tengo, una cueva cercana. Vamos a ver qué está haciendo ahí. Me parece que la cueva está más del otro lado. No creo que sea muy difícil esta cueva, porque está cerca de la balmora. Antes de pasar balmora, aquí está. ¿Qué nivel tiene, pues? Y tiene caballo. ¿Cómo consigo el caballo? Está entrando en la oscura. Está entrando a los pantanos de... Aquí sí puede ser peligroso meterlo. No sé qué anda haciendo. Pero aquí está jugando ella. A ver qué anda haciendo. Solo anda explorando qué tanto sabe jugar. ¿Para dónde irá? Porque ¿en qué forma estará jugando este juego? Primero que no sabe jugar mucho, sabe jugar muy también porque se va a meter a los jefes finales. No conoce mucho el juego tal vez. O sea, yo cometí el error de seguirla y esta la estoy siguiendo. Vamos a cometer otra vez el mismo error. No estoy jugando a mi manera, sino a lo que ella diga. Se está metiendo, como tiene caballo puede ir fácil, pero yo no. Incluso ya me cansé. Yo estoy con poca estamina. Ya se fue rapidísimo. El pelo está yendo bien rápido. Me deja hasta atrás, ¿no? Y mete aquí a pelear. ¿Que sea o no sé? Ahí está. Llegamos a una torre. No podemos dejar aquí. Está activando todas las torres. Vamos a ver a qué está jugando ella. De manera su estilo de jugar. No hace las misiones, sino se dedica a explorar primero. Nada, pues
Dinero sí me interesa. Cada vez mejor un problema. Como que fuera su esclavo. Está explorando todo, no le gusta hacer los mandados, le gusta más explorar, creo yo. Pues se dedica a subir de nivel matando. O sea, debe ser fuerte en combate, más fuerte que yo en combate, pero ya ha mejorado sus habilidades de combate, pero este juego no se pasa tan solo en combate, no se pasa. I always love. Se puede vender el hacha. Unas cosas que he comprado que se pueden vender. A ver qué tal. La hacha va a ser de 800 de llama. Este hace mucho. Quiero ver qué tal está la luz. Mientras sea usa armas comunes, pues, bueno, le van dando las armas. Vamos a usar el hacha. Hacha es carry. Tira moscas.
está peleando. Que son monstruos que nos tiran ligeros. De que ella se está jugando, vamos a ver. Tiene esa habilidad, ¿cómo hace eso? Look, a dweller gear. It's in remarkably good condition. Yes, wonderful. I'll mark it down. And here, another. Could these have fallen off the ruins? Yes, that is peculiar. Increíble hice la misión. You seem distracted today. Oh, nothing's the matter. I'm nervous. Whatever for. If anything attacks us, I'll protect you. I'm not nervous about an attack, Bravura. It's just, well, there's no good way to say this. To say what? Marry me? Are you serious? That's not the response I hoped for. Gilan, of course I'll marry you. I love you. I just expected something more dramatic. Well, I planned to propose at the falls, but today we didn't go to the falls. I had to improvise. This is why you've been so nervous. Yes. Wait. Did you just agree to marry me? Yes, Gilan. 12 times yes. My dear, distracted, adorable archivist, I will marry you. That's wonderful! Isn't it? Oh, Bravura, you won't regret this. You are the stars to my sky. Did you just come up with that? Well, no. I've been saving it for the right time. Bueno, aquí hice una misión a meterme, bueno, no estuvo tan mal que viniera acá, entonces, avancearlo. Parece que se quieren casar ellos dos, algo así, el otro le propuso matrimonio y algo así. No sé qué más están haciendo ellos. Esta chica se fue lejos. ¿Cómo? Se fue hasta allá. Increíblemente voy a explorar antes de viajar para allá. ¿Explotan estos o no? Eso fue lo que me no la sé qué son. Me van a matar aquí. Increíble, ahora hay un gigante. Pues salir de aquí es lo que necesito. Ahora me están dando duro. ¿Qué me están dando? ¿Está en la mina o no es la mina? Ahora no. Así de fácil uno se puede ocultar. ¿A dónde va? Es una mini misión aquí. Parece que va para allá. Voy para allá entonces. Aquí está. Voy a hacer mi misión, ya que estamos aquí voy a avanzar. Luego que tengo que hacer aquí. Ahora se me hizo para allá. ¿Cómo se teletransportó ahí para allá? ¿Cómo hizo eso? Se puede viajar ahí.
Hay otro barco que me está esperando ahí. Hay una misión en otra islita de plano, en otro mapita. Ya está, ya tengo que irme más rápido. Can't you see I'm busy? Please, Vivek! Aquí voy a gastarlo. The Outlander returns. I understand there was trouble at the construction site, but you were able to save a few of the workers. Lord Vivek always draws the straightest arrow from the quiver. Praise the dragon. The battle ends before it begins, when you control the field of battle, according to my oaths of war. That means it's time to take your place. Hear the words of the warrior poet, and reveal the source of Lord Vivek's distress. Logré algo. Voy avanzando en el juego ya. Clockwork Mage. A Daedric cultist. Something interfered with the ritual, my lord. But we may have learned something. Excuse me while I compare the results to our previous research. Oh, qué chileno salió, sí. El chileno es un jugador. Vamos a mandar la invitación. Between the cryptic warnings of the ancestor spirit and the unexpected result of the divination ritual, I fear there may be more astir than I imagined. We solved the greatest mysteries by accident, I suspect. I should write that down. We learn from every action we take. Failure or success, each result teaches us something, at least in larger sense. To be more specific, no, not as much as I hoped. Images that suggest avenues to investigate, riddles to solve. Let me tell you a secret, Outlander. It concerns a living god and energy that fades like daylight as dusk spreads across the land. Listen well, and speak not a word. My divine energy, it drains away. Whether from illness or foul malady, I know not. You must travel the land and seek answers on my behalf. But first, gratitude before service, as I have written. The ritual confirmed my worst fears. Divine energy flows out of me for no reason that I can discern. I felt the power imbued within my blessing stone get wrenched away as soon as you added it to the ritual. I couldn't stop it.
To quote my own words as the warrior poet, no lock exists that the determined thief cannot open. Follow the trail of my missing energy, and try to discover the identity of the enemy Levol's ancestor warned us about. Something drains my energy. Find Archcanon Tarvis in his office, and ask if he gleaned anything useful from the ritual. If not, I know his earlier research indicated new avenues to investigate. Go where he tells you, and learn what you can. My divine energy diminishes with every passing moment, but the ritual confirmed my affliction is not natural. I regret that I could not reveal the full nature of these dire circumstances until your trustworthiness had been demonstrated. Yes, while Archcanon Tarvis has always been cautious about ideas and ideologies that didn't originate within the tribunal, and recently, that prudence has grown 1,000-fold. He's a faithful servant, however, despite his narrow-mindedness. I've always used my power freely and without detriment. I create the blessing stones, hold the moonlit above the city, and perform 100 miracles a day to benefit my people. I begin to feel the toll. I care little for my own safety, but my people are another matter. Without my power to stop it, the moonlit will crash into the city and kill hundreds, perhaps thousands of innocents. And that would be just the start. At first, I barely noticed the loss of energy. But as I continue to grow weaker, the more it feels like an attack against my person. Besides, the answer, let us not dwell on disasters to come when we have problems enough to deal with in the here and now. Consult with Archcanon Tarvis and discover the source of this attack. Then we can put an end to it and not worry about what might have been. They always chide me about my flagrant displays of divinity, but so far, I am the only one of the living gods whose power is fading. Almalexia hoards her energy and has barricaded her temple against attack. As for Sothis, my brother travels. We have not heard from him for quite some time, but I sense that he remains safe and in possession of his full power. Funny. He always wanted to discover the limits of our divinity. Perhaps I will solve that mystery for him. At first, I barely noticed the loss of energy. Let us not dwell on disasters to come. Let us not dwell. No, camino mis habilidades. Bueno, no pasa nada. Esta es la donación. ¿Qué? Tiene el mouse, por ejemplo. Ahora ya lo tengo. Campo de armas, si yo lo necesito.
porque habilité esa, ya tenía otra. Ahora que conocí otra nueva, creo que tenía una habilidad de destrucción de armas o algo así. Lo necesito para llenar las cosas bien, para llenar los temas. Y fortaleza. Lo voy a ver. You should really talk to the Archcanon. He knows much more. I performed that ritual countless times, and it never I performed that ritual countless times, and it never exploded in my face before. If I discover that you sabotaged the divination... No. I shouldn't take my failure out on you. It's not your fault that things are difficult. How do you know about... Lord Vivek told you? Of course he did. It's his prerogative, I suppose. You must swear to keep this secret, though. There would be panic in the streets if the people believed one of the tribunal was incapacitated. It's true. I'm much better at scholarly pursuits than field work, and the ritual wasn't a total failure. It confirmed 3 locations from my earlier studies: balmora, Aldrin, and Berelzar's tower. I need you to investigate each of these sites. I researched what I could using the resources available here in Vivek City. To learn more, I need an agent to personally assess each location. Lord Vivek thinks you're the best one for that job. I hope he's right. I believe the mage seen in the ritual is Berelzar, who works out of an ancient Velothi tower. His experiments radiate energy similar to Vivek's affliction, but they're not a perfect match. Find out what he knows about the transfer of divine energy. House Redoran controls the town and nearby mines. House Halalu also has interests in the region. Rumors of a cult in the area concern me the most. I believe we saw a cultist during the ritual. Make discreet inquiries and see what you can learn. I have no idea. That's why we're sending you. I suggest you start at the inn. Secrets get spilled along with the drinks in such places. The miners may know something as well. I've heard that House Redoran has issued some kind of proclamation. Savage Ashlanders, like the one seen in the vision, use the area as a tribal meeting ground. These nomadic heretics deny the divinity of the tribunal and have no love for Vivek. But how they could be involved eludes me. See what you can uncover. I believe the mage seen in the ritual is Berelzar, who works out of an ancient Velothi tower. His experiments radiate... I traced tendrils of Vivek's energy to these locations,
and the ritual confirmed the connection before it went awry. Just don't discuss Lord Vivek's condition with anyone. We don't want to start a panic. If anything changes here, I'll contact you. Bueno, ya descubrí un poquito más del tema, voy entendiendo un poco más la historia de Morrowind. Todo eso no me lo sabía. Increíble. Todo lo que no entendía en el juego. Todo lo que no entendía de los jugadores. Ya no voy entendiendo un poco la historia. Hay una cueva a la que puedo ir. Pues hay una misión aquí en el barco. A esa chica no le interesa que... A mi compañera no le interesa que le ayude. O sea, solo pide ayuda con... Vamos a irnos en el barco, vamos a ver de qué trata lo... ¿O será que dejo el barco para después? Ah, aquí estaba el barco. No sé por qué... Si siguen habiendo misiones. Siguen habiendo misiones, la verdad. Ya quiero entrar a esta cueva, capaz. Tengo una misión que hacer ahí. Quiero ver si va a entrar. Están peleando por ahí. La verdad que estoy algo confuso, es que las misiones de... Bueno, ya se regresó, voy a irme. We're just about ready to set sail. I don't know about you, but I was planning on sailing to Sadrith Moor. Hay algo que aquí me dice, me va diciendo... Habla con Braga en Bahía de Gonfalo. I don't like the way the map... We're headed to Sadrith Moor, if that's where you'd like to go. Just decide quick. I was planning on sailing to Sadrith Moor next, but I don't mind taking you to an alliance capital. Trade is always good in the capitals. We're headed to Sadrith Moor, if that's where you'd like to go.
Just decide quick. I want to sail on the next tide. I was planning on sailing to Sadrith Mora next, but I don't mind taking you to an alliance capital. Trade is always good in the capitals. Puse ahí a ver qué pasa. Vamos a ver dónde estoy. Uy, no sé si está lejos. Otra zona increíble. Viajamos a otra zona. Hicieron 1000 años luz. La chica se está dedicando solo a matar. A matar y matar. Es un juego bastante diferente. Lleva 8 niveles, yo creo que ya lleva 8. Llega a nivel 8 porque está solo se dedica a matar, matar. Eso ya va a ser mejor que yo. En el sentido de la... Tengo que adentrarme a este piel. No salgo de aquí. Y otro barco. Son los taquis. Lejos del micrófono porque no. Over here, Initiate. Greetings. I have a message for you from the Lost, Mistress of Incunabula. Indeed, she has a task for you. You'll want to speak with her as soon as you can.
Velost awaits you at the Guild Hall in Volkelgard, along the southern coast of Auradon. Of course. What can I tell you? The mistress of Incunabula for the Guild, the Keeper of Tomes. She's the Guild's most accomplished lore master, second only really to Guildmaster Bonus himself. I don't, but she usually tries to offer new guildmates a chance to prove themselves. As you might imagine, she's keenly interested in acquiring new books for the lore library. Maybe she's got a lead on a trove of tomes? The mistress of Incunabula for the Guild, the Keeper of Tomes. She's the Guild's most accomplished lore master, second only... I don't, but she usually tries to offer new guildmates a chance to prove themselves. As you might imagine, she's keenly interested in acquiring new books for the lore library. Maybe she's got a lead on a... The guild has need of you, comrade. Aragón. ¿Qué tal Aragón? Vamos a ver quién es. Bueno, otro jugador. Un pollo. Hear ye! The king has decreed a no-tolerance policy for the cults known as the Supernal Dreamers. No mercy will be given for those found guilty of aiding or consorting with cult members. What is it? Please, listen to me. Doom has come to Craglorn. The stars have vanished from the sky. Will no one listen? Will no one help? I'm an initiate in the Order of Stargazers. We study the stars and their influence on Tamriel. Not long ago, we noticed irregularities in 3 of the star signs. Shortly thereafter, strange armies overran Craglorn. One of our order, Hara, is leading our efforts to stop these attacks. But we are not warriors. This cart will take you to Belkarth in Craglorn, where you can speak to her personally. Please, help us. Y vamos a ver, yo no quiero viajar. Yo no quiero ver algo. You want to make some gold, Walker? This one would speak with you for a moment, Walker. You might be interested in an opportunity to earn some gold. This one's brother is called Sarashi. Sarashi is big time, very well connected in the city. But Sarashi is in deep water and can't swim. Owes boss man much money. You've heard of Midnight Union is very different in recent days. Sarashi's boss is not so patient. Sarashi needs gold, fast.
This one cannot help his brother anymore. But you will go see Sarashi upstairs in the inn, yes? Offer to help him, yes? This one is very grateful that you will be helping his brother. Sarashi is a good and honest worker for the Midnight Union. He's only fallen on hard times. This one is glad you understand. Whatever business Midnight Union has in Wayrest, Sarashi handles it. Buying, selling, trading. Sarashi helps city dwellers too. Lends money to those in need. He's a good one. Glad you will be helping him. I just moved here. I'd be more comfortable if I saw more orcs in this neighborhood. Ya va a viajar. Ah, ahí está cuando hacemos el viaje. Viaje rápido. ¿Estás peleando? This one would glad. I'm sorry, but Ya no hay nadie aquí. Ah, right on time. I'm joking, of course. Honestly, I feared you wouldn't come. Divination and prophecy yield few certainties. Still, this vision was clearer than most. You and I, this room, the scent of ale and wood smoke. I'm afraid it's not as easy as that. I see a tangle of futures, a swirling mass of action and consequence. Every now and again, though, a specific moment strikes like a thunderbolt. Moments like this. Some dark entity stalks the Oracle. Yes, servants of the Twilight Queen. My friends and I decipher visions of the future for other votaries of Azura. Unfortunately, something is abducting us one by one. Bring this crystal to Pariah. I do hope you'll hurry to Pariah Abbey. I see the other oracles, my friends, languishing in chains. A prison that hurtles through space and time, filled with Daedra and all the time. Makes dinner dates interesting, I can tell you. One moment we're speaking about the consistency of the soup, the next I'm fumbling with... Ha! Haven't you a cheek? If you must know, it goes poorly. As I'm sure you can guess, the gentleman rarely calls. I'm not sure. My parents thought me mad, abandoned me on the streets of Wayrest at the tender age of 8. Mercifully, the abbot of Pariah Abbey discovered my gifts and introduced me to the Twilight Queen. I, too, Kansen and Musha, both powerful soothsayers in their own right. Kansen vanished a week ago, pruning his sugar canes. His fellow votaries told me that he showed no signs of distress. He simply walked out into the field and never came back. Musha, an Argonian, disappeared just 2 days ago. He tends Azura's shrine in Blackmarsh. It's a quiet affair with a simple shrine and very few acolytes. He went out to light votary candles near the shrine. Beyond certain. I heard their cries. Still hear them, in fact. These abductions stink of Daedric plotting. Rival princes conspire. Because you're anointed by fate, or something close to fate. I stopped arguing the specifics years ago.
The Queen of Dawn and Dusk needs your help. Trust me, Azul. Creo que estoy en un lugar muy... un libro de historia. No me lo puedo llevar. Borra cosas de tu cuarto. Increíble, me llevé buenas cosas. No se enojó que me llevara sus cosas. No era robo, mejor. Comparte todo a la chica. Aquí hay otro. Creo que estoy en una ciudad muy lejana de donde estoy. Viajé muy lejos. Oh no, it's you! Have you come from Hosni? Please have mercy. Surashi promises to have Hosni's gold soon, but Surashi cannot get Hosni's gold. He's dead. Tell Surashi you've not come to kill him. Ha! Surashi's brother, so kind, abandons and asks a stranger to take his place. He's soon chasing sweetmeat in Senshal. No one cares for Surashi. Brothers should be loyal. You owe Surashi nothing, but Surashi will pay for him, yes? Surashi owes debts, but he's also owed debts. There are 3 in the city who have gold that should be Surashi's. First is a gambler, next is a nobleman, and the last is a smuggler. You let Surashi collect, and Surashi pays generous percentage. Surashi has marked where you can find these debtors on the map. Start with the gambler, Louis Irvine. Irvine owes Surashi the most money. Surashi needs money from the others too, but you are helping Surashi, yes? Then Surashi will tell you anything. Well, almost anything. You would like to know about the gambler, the nobleman, or this? Irvine, Louis Irvine. He is a nice man, but a little dummy, and he has no sense. Keep these upper class turn their noses up at Surashi until they need Surashi's help. Padre Mit comes from old family. Very rich, but not anymore. Irvine, Louis Irvine. He is a nice man, but a little dummy, and he has no sense. Keeps making bets even when he's lost everything. Surashi feels sorry for him. These upper class turn their noses up at Surashi until they need Surashi's help. Padre Mit comes from old Captain Mark. Very smart man. Smuggles weapons, skooma, whatever makes him gold, yes? Mark lost his ship though. Borrowed money for a new one. Surashi needs money back now. Irvine, Louis Irvine. Voy por la torre para viajar más rápido. Siento que si estoy en un lugar diferente a donde estaba, no me agrada estar aquí. Yo creo que me voy a regresar cuando voy a activar esto. Aquí está el otro viaje, pero no me convence. Voy a activar el portal y me regreso a mundo 1. What's this? Can't you let it... What's this? Can't you let a man enjoy a moment's rest? You telling me King Emmerich needs this bench? I can't pay, huh? I bet my last coin on a fight at Hammer Death Arena and won, but the orc who bet against me refuses to pay up. You want money? Go beat it out of Ugurs. He's working with a gang of orcs down by the southern docks. You can't assault me in the middle of the street, can you? Look, I can give you this. It's my wedding ring. My wife left me a year ago, and it's worth a good amount of coin. Just take it, all right? Take it and leave me be. Prices have
las misiones. Pucha, que dice. Los animales están usando una cosa que va rapidísimo. Tengo que hacer unas misiones aquí, pero otro lugar muy extraño. Y aquí que encuentre una... Mira dónde está. Está... La cerveza está ahí arriba. Esa sí que está loca, ¿dónde se va a meter? Qué bien. Aquí una misión activa. Puedo irme aquí al centro. A ver, hay jugadores. Voy para acá, directo. Eso es lo malo de viajar en los barcos, que va uno a caer a otro una vez que ni conoce. No, sigamos. Sigamos. Sí, está bien el micrófono, quiero mejor. Pasamos por aquí en la zona. Ah, son enemigos. Eso va a meter hasta allá. Por eso va en nivel ir allá. Ahora ya pasó de nivel. Y ya va en nivel 9, va rápido. Ahí está usando su power up. ¿Cuánto me falta? La mitad. Voy a meterme aquí. Y otra... Y la llave. Mejor agarrar las veredas, el camino pelado, el camino amarillo. En todo momento es mejor, porque es más fácil, no se pierde. La verdad que no es igual al juego, al morrowind. El juego no es exactamente igual. Hay unos ligeros cambios, el 3. A city merchant may...
primera zona avanzada. Ver aquí. O sea, morrowind sí tenía zonas así. Tenía zonas así oscuras. Como estas, pero yo creo que las han cambiado un poco. Todavía tenía partes de 3 de 20 años. Mira, 15 años, ¿no? Acá tengo que ir. Bien, continúo buenas cosas aquí. Claro que los enemigos no volvieron a salir, por eso que no hay enemigos, no hay jugadores. Como dan, sí, buenos objetos, sí, buenos objetos. ¿Dónde está el jefe? Que está a otra marca. Problema en este momento ahora. Ahí se aguanta por el jefe.
vender al jefe, no hay dinero. No está muy duro. Usar arco o entonces cómo sacar el hora 20. Híjole, creo que cometí un error. Yo no me puedo tomar el simulador para jugar. No voy a morir 2 veces ni por mi culpa. El enemigo jugar. No sé cómo cambiar de arma rápido. Tengo que ir por lo mismo. Con esta arma que van a matar a Nick casi. Fuerte, no puedo comer.
No puedo poner. Voy a cambiar la espada. Vamos a cambiar la espada. Vamos a ver si voy a usar una cosa. Ahí tengo una habilidad bien fuerte. Es muy fuerte. No estoy al nivel de él. ¿Quién es este? No pude poner. Voy para acá mejor. Sabéis que hay un enemigo más fuerte que yo, por lo menos. Creo que yo solito sí aguanto los jefes, me puedo escapar, pero es una mala decisión. Siempre está lleno de gente aquí. No sé qué tal está. What do you want? Vamos a meter aquí. Vamos a trabajar el duelo, dice. No estoy tan lejos. No sé algo que hacer aquí. I won't promise comfortable accommodations. Let's go. The manifest is full, but I'll find room. Walk with the three. I'll soon be heading back to my homeland of Somerset. Are you interested in passage? We've room for more.
sé qué hay aquí. Este lugar me suena conocido por este triángulo. Aquí hay un lugar. Aquí había venido antes del pasado, pero tal vez no vamos a... I know you want to help. Hail! I am... Ejecutar a alguien, ¿qué? A la casa de los You dragones. have to wait your turn, Sarah. The line forms to my left. Quisiera que estuviera cerca de Skerry. Con las personas que hay. Hail! I am Rigert the Brash. I lead our glorious expedition for Nord cultural exchange to the Dark Elves. Excuse, please, Dunmer. The proper term for puny ones is Dunmer. Small, I mean, not puny. Must remember, talk slower and louder. Let me start over. I am Rigert. We're brand new diplomats, here to learn about Dark Elf way of life, and spread word about our glorious Nord culture. Such knowledging badly. The registrar makes us wait by this giant smelly toadstool while our gifts of culture, art, and religion gather dust. How about you take these gifts for us? Trade them for Dark Elf stuff. We need books, clothes, and relics. Thank you for helping our glorious expedition for Nord cultural exchange. Hopefully the registrar will call soon. In the meantime, I have leads on where you can take items for trade. Ha! Good joke! Rigert can't wait to use it on the Dark Elf Ambassador. Now, which glorious item can I tell you about? Dark Elf dress is so fancy. I heard of tailor in Mournhold's crafting district named Irila Malaron. Give her our gift of Nord traditional garb. Thanks. And remember to speak loudly. You're a deputy envoy of Nord culture now. Thank you for... Ha! Good joke. Little Greyskins mentioned a place with a great library. Shada Stula. They're sure to appreciate our book. Maybe trade for a book on Dark Elf culture and customs. That would be most excellent. Dark Elf dress is so fancy. I heard of tape. That is a top-notch cultural relic. A heart of the wild. Take it to the monastery called Muthnar. Give it to monks as offering. Thanks. Why do we have to wait? What's taking so long? The registrars... Damn registrars probably enjoy our suffering. To spoil in their You carts. have to wait your turn, Sarah. I just returned from business outside the city, and now I can't even go back to my own home. I just want to finish this and find a place. Lo mismo me va a llevar. Me hubiera hecho limpio.
How may I serve? Still won't see it, and our guastes are beginning to spoil in their carts. Clothing. Fine raiment here. The finest in Mournhold. I prefer gold. But what have you got? What's that odor? Have these ever been washed? Wait. This is baby mammoth fur. It's illegal to export it. You know, in the name of cultural exchange with our allies, I might have something to trade. Baby mammoth fur! The great house nobility will go mad for this. Here, take these display pieces. They were made with my experimental dyes. Makes the colors nice and vibrant. Estos territorios están en el borde entre Skyrim y Morrowind. Morrowind está aquí, Skyrim lo rodea. Ya vemos con esta chica a ver cómo va. ¿Qué está haciendo? Está teniendo mucho cuidado. Está en modo explorador. Uy, qué mal. Quiero, tengo explorador ya con otra persona. Alone, the Daus.
Quiero explorar un poquito. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Circle around! A pelear. Le he quitado la... ¿Qué hacemos aquí, güey? ¿Cómo está aquí, güey?
Que no sé, esta sí es en cuanto a este modo explorador, no me gusta. Ni siquiera hicimos nada, solo matamos monstruos. Ahora se va para arriba, no sé qué está haciendo ya, que está jugando. Solo mata y mata monstruos. Qué raro su forma de jugar. Voy a atravesar el mapa sin problema. Is that a heroic silhouette I spy?
haciendo, anda por aquí arriba, creo que aquí arriba anda en la cueva tomando suerte. No es igual morrowind, no está igual que hace 20 años, no es igual. Y hay pedazos acortados, no hay tableros, hay cosas cambiadas, se asemeja mucho. No encuentro a la ciudad que yo, a otra ciudad que yo conocía, se asemeja mucho, pero no es exactamente igual, ya comprobé, aquí el camino no es igual. Los monstruos no son los mismos, se parecen, esos grandotes parecen mucho a algunos, hay unos que son iguales y otros no son exactamente, pero son mucha imitación. Y el camino pues no, el camino no es un valle, un poco, la vegetación ha cambiado un poco, los valles, un poquito, las ubicaciones de los valles, el río, un poco. Ligeramente los caminos se parecen bastante, pero no es exactamente igual. Todos estos caminos que me he metido y me falta recorrer aquí para probar son exactamente según yo lo que estoy experimentando. Y aquí pues solo quedan dos lugares a donde ir, esta que me llevan a lugares muy lejanos. Se desarrolla la historia aquí en las pastelerías, ¿qué? Eso. Lo voy a dejar hasta aquí. Can't you see I'm busy? No me cansé. No me cansé ahorita de jugar bastante, jugué bastante. No tenía mucho que hacer. Dejar ahí el directo. A ver, también.